Bueno, buenas tardes. Estamos ya, digamos, en la segunda parte de este ciclo, de la cuarta conferencia. Todavía queda otra de la semana que viene de Fernando Castro. Y bueno, esto ya veo que Arnoldo tiene muchos seguidores. Muchos amigos que son, sí, muchos fieles amigos y amigas. Ahora yo, disculpen, pero Bueno, más amigas que amigos realmente. por eso mismo yo creo que muchos de ustedes lo conocen, pero bueno, de todas maneras voy a intentar presentarle. Es licenciado en Biología y especialista en Botánica por la Universidad de La Laguna, supongo. Sí, señor. Bien. Hasta ahí vas bien, sí. Has trabajado un montón de años en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. No sé si has sido responsable del Jardín Botánico de Aclimatación. En cierta forma. O has trabajado en él bastante. Y bueno, también es doctor por la Universidad de La Laguna y licenciado en Geografía e Historia. O sea, que tiene muchas horas de estudio. Y a mí una cosa que me llama la atención de Arnoldo es que siempre ha tenido muchísimo interés en la investigación y has publicado muchísimos libros. Que yo recuerde, Árboles de Canarias, sí, para los niños, sí. Y otro que tengo yo personalmente, que es el de la flora de la isla de La Palma, que es una maravilla. Vegetación y flora, sí. Y bueno, hay muchos más, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención, te lo dije antes, es que te apasiona buscar cosas que no se conocen y coleccionar endemismos, que muchos de ellos, si los conocemos hoy, es gracias a ti. Algunos. Entonces, para mí es una persona que de este tema de la vegetación sabe bastante, de todas maneras lo voy a decir. Y bueno, yo le pedí que nos diera una charla y accedió amablemente, porque creo que es fundamental que para la jardinería de estas islas saber de dónde han venido las cosas. Y creo que tú nos los vas a explicar bastante bien. Intentaremos hacer algo, vamos a ver bueno, pues, hasta dónde llegamos. Los dejo con Arnoldo. Bueno, pues gracias Federico por las palabritas, gracias a ustedes por estar aquí también, a los ilustres académicos que nos acompañan también. Hay aquí varios compañeros de trabajo de la antigua ICIA, todos estamos ya jubilados, varios de ellos, y algunas amigas incombustibles que intentan también seguirme por donde quiera que voy. Hemos hecho unos trabajos juntos, ¿no? El tema que vamos a hablar no es mi especialidad. Yo realmente lo que me ha gustado siempre y me he dedicado más tiempo es a ir por nuestros montes, por nuestros barrancos, recorrer las islas de arriba abajo, buscando y conociendo nuestro rico patrimonio vegetal, del cual algunos, una pequeña parte vamos a ver aquí, ¿no? El tema de la flora ornamental, que no pertenece a nuestras islas, pues, ¿no? Pues ha ido un poco marginalmente, pero lógicamente como botánico estás en las islas y estás intentando conocer un poco todo lo que hay. De eso se va a tratar, de ver un poco la flora ornamental que hay en Canarias, la nativa, la propia nuestra, y la exótica, la que ha sido introducida desde el tiempo de los aborígenes y sobre todo después de la conquista de las islas, ¿no? Un poco resume el tema una de las bellas pinturas de Marian North, esta inglesa que nos visitó aquí en la segunda mitad del siglo XIX, que estuvo mayormente en el Valle de la Orotava y que hizo varios óleos algunas de plantas de los jardines del sitio Litre. Y aquí concretamente, pues mira, está mostrándonos casualmente uno de los más bellos endemismos exclusivos de la isla de Tenerife, uno de nuestros taginastes como planta nativa y planta en este caso endémica de la isla, endemismo canario, y junto a ella pues está aquí un ricino que en muchos países se cultiva como planta ornamental. Nosotros lo tenemos como mala hierba, sobre todo en barranco, probablemente una introducción por el valor medicinal de sus semillas, del ricino, del aceite de ricino, y detrás pues a lo mejor no lo ven bien, pero es una opuntia americana, con lo cual tenemos la combinación del tema de la charla entre el elemento nativo endémico, el taginaste, el ricino, las opuntias, y aquí pues, dos endemismos más también de valor ornamental, una planta endémica de Canarias, otra de varias islas y dos elementos introducidos americanos.
Vamos a hablar de Canarias, tanto para un poquito darnos la idea del valor de nuestro rico patrimonio vegetal, de las plantas endémicas, sobre todo las ornamentales que vamos a hablar, y también para comprender cómo tenemos esta riqueza de plantas exóticas. Pues simplemente comentar que es un territorio pequeño pero antiguo, del que va de los 20 millones de años de Fuerteventura en dirección a las islas más jóvenes del oeste, del El Hierro y La Palma, con unos 2 millones, y que al mismo tiempo pues saben que tenemos una gran diversidad de alturas, la diversidad de clima, lo cual posibilita varios tipos de vegetación, donde vamos a encontrar esta rica flora que tenemos, y donde también va a ser posible el cultivo de muchas plantas exóticas de climas diferentes, como veremos algunas. Vamos a ir viendo, ¿no? La flora nuestra, la flora canaria, lo que son las fanerógamas, las plantas superiores, las plantas con flores, bueno, se puede considerar que antes del poblamiento de los aborígenes, en torno al siglo I a.C., pues podíamos considerar que había aquí más o menos en torno a unas 1.300, 1.400 plantas, de las cuales 600 actualmente podemos considerar que son plantas exclusivas de Canarias, entre las cuales se encuentran muchas de alto valor ornamental. Tenemos un grupo de árboles, más o menos entre unas 20 especies, entre árboles y especies arbóreas. Algunas son plantas también que se podrían utilizar en jardinería, pero son poco usados hasta fechas recientes, un pariente de las malvas, varias leguminosas, que luego veremos después, la retama del teide. Y bueno, la flora ornamental canaria es interesante, sí. ¿Por qué? Porque presenta muchas plantas con una gran diversidad morfológica, árboles, arbustos, enredaderas, plantas suculentas, plantas bulbosas. Tiene una diversidad importante en el momento de la floración. Ahora mismo tenemos plantas ya que están en plena floración y vamos a tener plantas incluso en julio que están también en floración, o sea que hay muchas especies para adaptar a jardines si quisiéramos o si pudiéramos. Hay muchas plantas que están adaptadas a climas diferentes, por ejemplo en el grupo de las margaritas, científicamente el Gigantemum, tenemos plantas desde la costa que pueden resistir la sal que aporta el mar, hasta plantas que están viviendo actualmente de este grupo en la Rambleta del Teide, a 3.000, casi un poco por debajo del pico, ¿no? Y bueno, esto también tiene sus pros y sus contras, porque luego comentaremos alguna cosa de que quisiéramos muchas veces introducir muchas plantas ornamentales canarias en los jardines, pero eso tiene muchos aspectos también negativos que no recomiendan que eso se haga de forma masiva, ¿no? ¿Por qué también es interesante la flora canaria? Bueno, para el mercado exterior hay muchas plantas que son ornamentales, pero son desconocidas, como pasa aquí en Canarias con muchas plantas de otras partes del mundo. O sea, tenemos un stock de plantas que se podrían introducir si alguien estuviera interesado en el mercado internacional como plantas ornamentales, ¿no? Hay, por ejemplo, plantas que ya están en el mercado hace varios siglos, por ejemplo, cultivándose en Europa sobre todo, como son las margaritas que derivan, las que se cultivan en Europa, de plantas nuestras introducidas allí ya tempranamente en el fines del siglo XVI y sobre todo en el siglo XVII, ¿no? Entonces, bueno, tenemos muchos tipos de margaritas, como decía antes, desde el nivel del mar hasta la cumbre del Teide, que podía permitir ese mercado incrementarlo, creando nuevas variedades adaptadas a diferentes tipos de climas, más secos, más húmedos o de alta montaña incluso, ¿no? Y bueno, eso ocurre también con otros varios grupos que veremos después, o también el caso de las cinerarias, los que compramos ahora en el mercado. Ustedes van a comprar boitas cinerarias en el mercado, pues están comprando una planta que deriva de especies nuestras endémicas exclusivas de Canarias, que en el siglo XIX se llevaron a Inglaterra y allí expertos horticultores, como es toda la gran ciencia hortícola que hay en Inglaterra, pues dieron lugar por cruces a generar las cinerarias que ahora compramos y que provienen de plantas endémicas nuestras de nuestros campos, ¿no? Aparte de esas plantas con flores, tenemos un grupo aquí de helechos, también interesantes, que son, bueno, que se podrían cultivar, pero los helechos son plantas de amplia distribución. Tenemos, creo que solamente un par de ellos que pueden ser casi exclusivos nuestros, ¿no? Pero bueno, hay plantas como la tostonera, son helechos bonitos que están en el mercado internacional y que se podrían también cultivar depende de qué tipo de jardines. Pero la mayor parte de los helechos, como estas hermosas budvardias, las píjaras, están en el bosque de laurisilva húmedo y normalmente pues no son plantas propias para cultivarlas en lo que son las zonas de medianía o las zonas bajas donde está la mayor parte de la población residiendo, ¿no? Dentro de la flora canaria tenemos varias familias muy ricas en especies, en variedades, en endemismos, que veremos ahora algunos ejemplos, familias como las margaritas, tajinaste, pero eso bueno, lo vamos a ver a continuación con más detalle. En la familia de las margaritas, lo más importante son las magarzas. De momento tenemos 30 especies diferentes de magarza, muchas de ellas endémicas en general endémicas de una sola isla. En todas las islas del archipiélago hay margaritas endémicas,
les vuelvo a repetir, muy interesante porque bueno, ya el mercado internacional lleva siglos comprando margaritas y las venden pues a, no sé si aquí está el precio, no lo puedo ver bien, pero como unos 14 euros la maceta, ¿no? Bueno, este mercado se podría incrementar, como les dije antes, también pasa lo mismo con nuestras flores de mayo, también llamadas enzimbas en otros sitios, ercilas en La Gomera. Pues también un grupo importante con 2 especies diferentes, o el grupo de los zoncos que raramente se ven en el mercado y no creo que tampoco se cultivan a nivel internacional, pero bueno, tenemos 19 especies diferentes de cerraja y lechuguillas, que son plantas todas ellas ornamentales, sin lugar a dudas, ¿no? O la importancia de los tajinastes, al igual que pasa con las margaritas, que están desde el nivel de la costa hasta las altas cumbres, en los tajinastes es más o menos lo mismo, ¿no? Tenemos plantas que son de zonas costeras, ahora mismo están ya en floración en un endemismo de Gran Canaria, con lo cual pues, se ha llevado a otras islas creando problemas de hibridación. Y bueno, tenemos plantas desde la costa, hasta las plantas de escumbres tan llamativas como el tajinaste rojo del Teide, que todos conocen ustedes, o en La Palma está un hermoso tajinaste de flores azul intenso, violeta, no azul Prusia, que de momento no se cultiva en ningún jardín, porque bueno, en este caso, esta planta de las cumbres palmeras, que vive a más de 2000 metros, o las tajinastes del Teide, pues no admiten que se cultiven en zonas bajas, sino a partir de una cierta altitud que tiene que ser más o menos superior a los 1400 metros, ¿no? Casualmente, pues, porque esto lo estaba leyendo esta tarde, aquí está una plantita que tenemos también aquí en nuestros bosques, se llama el No Me Olvide. Y bueno, me hizo recordar ahora que luego vamos a hablar ligeramente un poquito del Jardín Victoria. Bueno, el Jardín Victoria, yo quería comentarles luego por el tema masónico, ¿no? De que intentas averiguar qué plantas pueden estar en relación con un jardín masónico como simbolismo y no encuentras información, se nombra un par de ellas, luego les comentaré otras, pero el No Me Olvides, por ejemplo, era una planta que tenía un simbolismo masónico importante porque era un poco algo así como el amor fiel, el amor para toda la vida, el amor sin intereses, vamos, entonces, bueno, por lo visto es una planta importante, pero claro, es una planta pequeña, herbácea, que no creo que se cultivara en el jardín considerado como de carácter masónico de la Orotava Jardín Victoria. Dentro de la familia de las coles, las brasicáceas, pues también tenemos plantas endémicas importantes, algunas de ellas como las coles de risco, puede haber plantas de estas que pueden tener una inflorescencia que puede tener hasta más de un metro de diámetro, o tenemos varias clases de alelís que son los equivalentes a los alelís que cultivamos aquí en las casas, pero que tienen que provienen del mundo europeo, ¿no? Por ejemplo, tenemos varios tipos de alelís silvestres que son igualmente tan importantes o tan vistosos como esos, ¿no? Un grupo interesantísimo, el grupo de los vejeques, veroles, reciben diferentes nombres en muchas islas, pastel de risco, alfajora, bueno, tenemos por lo menos 31 especies diferentes de vejeques, todos ellos endémicos de nuestro archipiélago repartidos por varias islas, ¿no? Y que igualmente pues, tiene una floración variable, desde el vistosísimo Aeonium, el vejeque noble, el vejeque rojo, ¿qué pasó, Conrado? El vejeque rojo de La Palma, hasta otras especies que tienen floración fundamentalmente amarilla o coloraciones rosadas y también que pueden vivir desde zonas costeras hasta las mismas cañadas del Teide, con lo cual pues tenemos un patrimonio importante ahí para manejar, ¿no? Y aparte de eso, en todos estos grupos de plantas que tenemos nosotros, muchos endemismos, son plantas que han evolucionado muy recientemente y cuando están en el campo, cuando tienen áreas que coinciden, pues normalmente se puede encontrar híbridos naturales entre ellas, con lo cual ese patrimonio de plantas disponibles para jardinería pues se incrementa en una altísima proporción, sobre todo en el caso de este grupo de las plantas suculentas, que además son plantas muy rústicas, muy bonitas, sobre todo para rocallas, pero que necesitan un mínimo de cuidados para mantenerlas, ¿no? Algo falla, Conrado, porque no pasa la... Así pasa aquí manualmente, ¿no? Los problemas de la técnica siempre juegan alguna mala pasadita. ¿Paso a mano? ¿Eh? ¿Paso a mano si quieres? Si a mano pasa, pues lo pasamos a mano, pero... ¿Eh? ¿Trabajas aquí? Sí, sí. No, los vejeques. ¿Puedes darle a ver? Sí.
Bueno, volvemos a recuperar la técnica. Bueno, un caso no tan complicado, no con tantas plantas endémicas nuestras, pero igualmente interesantes, son todos los grupos de la familia de las euforbiáceas, estas plantas que tienen un látex que normalmente es muy cáustico, excepto en el caso de la tabaiba dulce, ¿no? Donde encontramos un par de plantas de aspectos de cactus, como es el cardón nuestro, la Euphorbia canariensis, o también un pequeño cardón que es exclusivo del sur de la isla de Fuerteventura, pero luego junto a ello pues tenemos un grupo de plantas de carácter arbustivo también muy llamativo. La tolda, por ejemplo, una planta interesante para jardines que estén cerca del mar, porque es una planta halófila que resiste, incluso que les gusta recibir los aportes de la marecía, o un grupo de tabaibas más o menos arborescentes con diferente coloración en sus inflorescencias que la hacen también altamente atractivas, ¿no? Una familia importantísima, la familia de las leguminosas, del garbanzo, de las lentejas, de todo este grupo de alimentos que tenemos, donde se encuentra sobre todo una gran diversidad de arbustos, normalmente llamadas retamas amarillas. Tenemos una planta aquí altamente llamativa, que yo creo que no lo está, pero para el mercado europeo, porque esta es una planta exclusiva de las altas cumbres de La Palma, una planta que estuvo a punto de desaparecer. Cuando yo estuve haciendo allí el trabajo de la flora y vegetación de La Palma, del libro que aludió antes Federico, publicado en 1983, pues solamente pude ver 3 ejemplares de esta planta. Actualmente, debido a la protección y a la propagación quizá en exceso por parte de los parques nacionales, pues ahora esta planta es abundante en las cumbres de La Palma, aparte que se ha retirado ya el ganado, igual que se retiraron las cabras de aquí del Teide, también en La Palma el ganado se retiró, con lo cual la vegetación natural de las cumbres se está recuperando de forma natural, y también por las grandes introducciones masivas que se están haciendo allí, propagando plantas propias de esa zona, ¿no? Y también están dentro del grupo de las leguminosas, las vistosos, las plantas rastreras del grupo de los lotus, plantas altamente llamativas, plantas que han estado, hay 4 plantas de este grupo en vías de extinción, se pueden propagar fácilmente por esquejes, son excelentes tapizantes para jardines, y aparte de ello pues tenemos, como les comentaba antes, esta planta, por ejemplo, una planta también bastante rara, exclusiva de Canarias, pero solamente en La Gomera, en Tenerife, en Gran Canaria y en La Palma, en las 4 islas, una planta bastante rara, conocida con el nombre de oro de risco, que en este momento tiene su periodo mayor de floración en las islas, ¿no? Con lo cual, pues otro elemento importante para tener plantas en nuestros jardines en flor en esta época, ¿no? La familia de las labiadas, de los tomillos, de las salvias, también una familia importante, porque no solamente aporta el colorido de las plantas como esta salvia nuestra, salvia canaria, de varios tomillos silvestres que no tienen que ver con el tomillo de la cocina, es otro grupo de la misma familia, pero otro grupo, o el famoso jócamo, una de las aproximadamente 60 plantas que compartimos solamente Canarias y el archipiélago de Madeira. Esta planta, por ejemplo, sería un ejemplo importante también para cierto tipo especial de jardines para invidentes, en los cuales no solamente el tacto, sino el olor que tienen la mayor parte de las plantas de esa familia, pues aportaría un componente importante a cierto tipo especial de jardines, ¿no? Hay familias que no tienen gran diversidad como las que hemos visto, pero bueno, aunque estén representadas por pocos ejemplares, pues en este caso una planta importante, una planta vulgar, y que lo que pasa siempre, y aquí lo hacemos todos, ¿no? Que cuando nuestras plantas son vistosas pero son abundantes, pues no les ponemos importancia, ¿no? Esta planta es abundante, incluso abundante en sitios que están degradados, en las antiguas zonas de monte bajo, en las zonas que había cebuches, almácigos, o dragos y palmeras, pues eso, es la llamada hierba mora. Es importante para jardinería, una planta rústica que aguanta zonas contaminadas, por ejemplo, que está siempre verde, es un perennifolio, y además cuando está en fruto pues tiene una magnífica aporte con una gran abundancia de pequeños frutos que semejan pequeños racimos de uvas, ¿no? O esta familia de las neoráceas que a nivel mundial solamente tiene 2 representantes, uno de la cuenca mediterránea y esta planta nuestra, un endemismo canario que está solamente en Tenerife y en Gran Canaria. En La Gomera creo que no está, no recuerdo ahora, pero si está, Miguel, ¿está en La Gomera también? Bueno, pues también está en La Gomera. Y bueno, son plantas que cuando están en flor son preciosas y cuando no están en flor también son bonitas, porque al igual que le pasaba con el jócamo de las labiadas, tienen unas tonalidades plateadas que la hacen también vistosas, ¿no? Y que además en este caso es una planta que está ligada al mundo aborigen, porque con frecuencia se encontraba en los yacimientos, de los enterramientos funerarios aborígenes, ¿no? La familia de las siemprevivas también muy importante, nosotros tenemos aquí también una diversidad bastante alta, no sé si habrá, bueno, creo que supera más la decena de especies endémicas del archipiélago canario, y son también altamente vistosas, con esa inflorescencia tan abundante,
Y bueno, se pueden dar la paradoja, por ejemplo, que una de las plantas más raras de este grupo, que solamente vive en un par de sitios en el Valle de Masca, una planta rara, rarísima, bueno, pues llegó a Israel, y en Israel, según tenía noticia, creo que sigue siendo así, la propagan, la multiplican como planta ornamental, incluso para exportación de las varas, de las inflorescencias, porque son inflorescencias que duran mucho, ¿no? Son normalmente casi todos en nuestras casas hemos tenido alguna vez alguna ramita de siempre vivas, ¿no? Y bueno, que también se pusieron de moda hace tiempo, porque en esta acuarela de Duchamp, que ya Federico la proyectó en su conferencia, bueno, en estas escalinatas que dan acceso al primitivo estanque de riego del Jardín Botánico de la Orotava, pues junto a las macetas con las begonias americanas, pues ya la siempreviva arbórea, la siempreviva de alto porte, que se encontraba nativa en las costas del Puerto de la Cruz, en la zona del Burgado, pues también tenía ya una planta realmente vistosa y se cultivaba ya desde por lo menos de fines del siglo XIX, ¿no? Hay plantas también de familia que no están muy bien representadas, pero son altamente llamativas, plantas como el botón de oro o la morgallana, o una planta pariente de las ortigas vulgares y corrientes que pican. Esta no pica y es un elemento arbustivo de la zona de laurisilva también muy llamativo. Bueno, plantas que se llaman a veces con el nombre de rosal de guanche, de otra familia que tiene también algunos endemismos curiosos de posible interés en jardinería, ¿no? Y bueno, dentro de la flora canaria, pues citar algunos, hay pequeñas bulbosas. Esto es una plantita realmente muy pequeñita que puede tener, cuando está en flor, 10, 12 centímetros de altura, pero bueno, siempre yo de broma pensaba la posibilidad de hacer un jardín de miniaturas de plantas canarias, pero miniaturas, hacer un jardín, por ejemplo, que fuera para uso solamente, que estuviera en una superficie no mayor de 1 metro o 2 metros cuadrados, ¿no? Pues bueno, hay plantas que son importantes, aunque también se podrían incluir, se podría poner en un jardín normal, por supuesto que también, ¿no? Tenemos algunas orquídeas en Canarias, pero no son muy vistosas. La más vistosa es esta, que es una planta muy rara que solamente crece en unas partes del noroeste de Tenerife, en la zona de Santiago del Teide, la subida para las Cañadas, y también recientemente ha aparecido en La Palma. O tenemos otras plantas que también, al igual que estas dos, son plantas que pierden la parte aérea en verano y que se quedan o bien como un geófito, con una cebolla subterránea, o con una especie de rizoma, y que bueno, luego en la época de primavera comienzan a desarrollar sus partes aéreas y ofrecernos unas vistosas flores que son estacionales, ¿no? Y también dentro de un grupo de plantas que son también muy demandadas en jardinería, son plantas suculentas como las que ven aquí, dos de los representantes del grupo de los cardoncillos o mataperros, la Ceropegia fusca de Tenerife y Gran Canaria, de zonas costeras, normalmente asociada a tabibales dulces, o la Ceropegia Ian de La Palma, que también está emparentada con otras de aquí del norte de Tenerife, como es la Ceropegia dicótoma, ¿no? Muchas especies, sí. Dentro de esas 600 endemismos que hemos hablado antes, bueno, hay plantas que pueden tener interés ornamental, pero que yo creo que no están incorporadas al mercado. Tenemos aquí en Tenerife, y ahora también estará ya ahora empezando a florecer, una especie de hibisco salvaje bellísimo, pero es una planta rara, no es fácil de cultivar, pero se podría cultivar en zonas de jardines de la laguna, vive salvaje solamente en algunos puntos del norte de la isla, en zonas de Anaga y también en zonas de Teno, no solamente en esos dos lugares, pariente de la malva de risco, son parientes las dos, y tenemos muchas plantas que son de alto interés para rocalla, entre las cuales se encuentran varias chahorras, como esta bello representante endémico de la isla de La Gomera. O dentro de las violetas de nuestras cumbres, pues la violeta de La Palma, una planta que forma un buquete importante de flores muy llamativos, pero bueno, dentro de la gran variedad de violetas que hay en el mundo internacional, pues no sé si tendría la consideración, yo pienso que sí, que es interesante por el gran porte que desarrolla, para incorporarla también al mundo de la jardinería, ¿no? El uso de estas plantas en la jardinería local es problemático. Bueno, en los últimos años todo el mundo dice, no, hay que sembrar más plantas, todo el mundo pregona, hay que de meter plantas canarias en los jardines. Esto tiene también sus riesgos, yo creo que no es conveniente hacerlo. De hecho, ya hay problemas de plantas que siendo endemismos nuestros, se han convertido en invasores. Por ejemplo, la vulgar vinagrera, que aquí todo el mundo conoce de los campos y que recogen los campesinos como alimento importante para el ganado, no existía, por lo menos si existió, se extinguió en Lanzarote, se introdujo desde el Hierro, allí entonces donde la llaman calcosa, también en Lanzarote llaman calcosa, y ahora la vinagrera, la calcosa, es una planta invasora, endémica de Canarias, pero invasora en Fuerteventura, en Lanzarote, perdón, creando problemas, ¿no? Algunas plantas también, pues se han introducido taginastes de Gran Canaria aquí, son problemas, se han introducido taginastes de Tenerife en La Palma y en el Hierro en otros sitios, y se están cruzando con los endemismos locales, lo cual, cuando las poblaciones son escasas, son pequeñas de un endemismo, si le metes otro que es más agresivo, se lo come, se cruza con él y puede acabar por hacerlo desaparecer, con lo cual, bueno, hay que tener mucho cuidado con el uso de la flora. Yo, no sé, yo siempre pienso que cuanto menos mejor, y cuando se use flora
canaria endémica para un jardín, intentar recoger el material para propagación en las zonas próximas al entorno, lo cual es muy difícil de controlar. De hecho, aquí, por ejemplo, el Cabildo tiene allí al lado de la cabecera del aeropuerto, el centro de la Taonilla, donde se multiplican muchas plantas ornamentales, un centro de distribución de plantas ornamentales, y el que va allí y compra, y tú no sabes dónde va a parar eso, ¿no? Y hay algunos casos que puede ser problemático, pues a dónde van esas plantas a sembrarse, ¿no? Hay casos, por ejemplo, que son de forma casi, bueno, digamos natural. Yo recuerdo, por ejemplo, haciendo unas obras en el mirador de Hilda, en la parte alta del Valle de Masca, en Teno, que se llevaron derrubios de las costas del norte de Tenerife para preparar allí los bordillos de protección de la carretera, y entre esos materiales iban semillas de una margarita de las costas del norte de Tenerife. Llegó allí y allí se desarrolló, germinó y se empezó a cruzar con una margarita endémica de las partes secas de Teno, con lo cual pues son problemas locales que, bueno, tenemos varios casos de ese tipo, no es cuestión tampoco de llenarles la cabeza con estos datos, pero aparte de eso, bueno, también en otros casos, igual que pasa en Canarias, veremos después con plantas con plantas exóticas aquí, en otros casos plantas nuestras o plantas macaronésicas, como pasa con la vulgar falla de nuestros montes, pues un problema tremendo en las islas de Hawái, donde la mayor parte de su flora y su fauna es endémica, está por encima del 90% de lo que hay en Hawái, todo es endémico por el aislamiento que ha tenido. Puede tener actualmente un problema tremendo con las fallas llevadas desde el ambiente macaronésico de aquí de Canarias, ¿no? También están silvestrados allí el granadillo, que es una planta endémica de Canarias, de las Islas de Madera, ¿no? ¿Cómo ha llegado a conocerse todo este patrimonio vegetal que tenemos? Bueno, pues la historia comienza hace más de 2000 años, según si hacemos caso de algunos expertos actuales, con la obra de Dioscórides. Sigue después, en el siglo I después de nuestra era, con Plinio el Viejo, y bueno, hay una serie de aportaciones que van dando a conocer el patrimonio vegetal de Canarias y de los archipiélagos próximos, ¿no? Por ejemplo, aquí en el siglo XV, un personaje que baja de Alemania, Jerónimo Münster, y viaja por la península ibérica, pues ve en unos jardines de unos conventos en Lisboa dragos plantados, dragos ya de altura, ¿no? O sea, eso él estuvo allí en torno a 1400 y pico, en la segunda mitad del siglo XV, ¿no? Probablemente los dragos que este hombre vio en Lisboa, lógicamente fueron llevados de Madeira o de Porto Santo, donde también habían dragos naturales, actualmente están extinguidos en Porto Santo, un islote pequeñito al noreste de Madeira, y en Madeira solamente queda un solo ejemplar de drago supuestamente salvaje, ¿no? Bueno, pues Jerónimo lo vio allí y lo describe, y posteriormente también Clusio lo describe por primera vez, porque también hizo el mismo recorrido por la península ibérica, y también vio esos dragos que se cultivaban en algunos jardines de Lisboa, ¿no? Pluquenet fue un personaje importante que da a conocer más de 100 plantas canarias cultivadas e introducidas en el mundo anglosajón, mencionando varias especies endémicas, luego veremos algunas. Luego viene Linneo con todo su aporte, aunque Linneo no estuvo aquí en Canarias, describió varias plantas de nuestra flora por primera vez. Comienzan a venir personajes enviados bien desde Inglaterra, de otros países, con la misión fundamental de recolectar plantas para los jardines botánicos oficiales, como pasó con Francis Mason, que recogió muchas plantas nuevas para la ciencia, o posteriormente por otros visitantes que luego también ahora comentaremos, ¿no? El caso este de Dioscórides es una historia muy curiosa, muy interesante, un personaje, un médico griego que estuvo al servicio de las tropas romanas, que en el siglo I a.C. escribe un libro importantísimo, La materia médica, que sirvió como vademecum, como guía para la medicina hasta prácticamente el siglo XVII. O sea, tuvo 17 siglos que prácticamente la medicina oficial que se hacía o tradicional estaba basada en los remedios que se aportaban en ese libro. Bueno, el libro original se perdió, pero la copia más antigua que se conoce es una obra que se regaló en el año 512 a la hija del emperador de Bizancio, a Anicia. Se conoce como Códice de Anicia y se conserva actualmente en Viena, en Austria, ¿no? Bueno, pues dentro de ese códice aparece dibujada esta planta, que lógicamente es un verol, es un vejeque, una planta supuestamente canaria, porque la mayoría de los vejeques son canarios, excepto 3 que viven en Madeira, 1 en Cabo Verde y Cambatelorito, como se diría, pues hay un vejeque que está viviendo actualmente en el otro extremo de África, en las cumbres de Etiopía, más de 4000 metros, en zonas del Yemen, en zonas de Kenia, pues está viviendo un pariente de tal. Bueno, los expertos consideran que este vejeque es un vejeque canario, pero para mí no lo es una historia todavía por descubrir, probablemente una especie extinguida ahora mismo en la parte occidental del mundo mediterráneo, y que este hombre, Dioscórides, la llevaba en su mochila de plantas medicinales, pues una planta que podía aguantar viva durante muchos meses y tenía, por lo visto, varias propiedades curativas, ¿no? Más interesante y con certeza es los relatos que todos también conocen de Plinio el Viejo, cuando
hace alusión a la descripción de las Islas Canarias, al archipiélago, donde menciona, basado posteriormente en textos del rey Yuba de Mauritania, la presencia en las Islas Afortunadas de pinos, de palmeras y de cañaeja. También menciona papiros, pero en papiros, si pensamos en el papiro de verdad, el papiro de Egipto, ¿no? Pues esa planta nunca existió aquí en Canarias, actualmente está en jardines, pero no existía, pero bueno, existen en nuestras costas otras plantas que podrían recordar los papiros y quizá por esta razón se menciona en ese texto de Plinio escrito en el siglo I después de nuestra era. Esto realmente es importante, pues, en primer lugar porque por primera vez se dan a conocer plantas nuestras, los pinos canarios, pero váyase usted a ver que Plinio habla de las palmeras que producen dátiles y se tardaron 18 siglos en reconocer que eso no era la palmera datilera que se cultivaba en el mundo mediterráneo y en el mundo árabe, sino que era una palmera endémica de Canarias. Pues tardaron 18 siglos los botánicos en reconocerlo, y fue gracias a las observaciones que hizo el bisabuelo del profesor Wilpret, de Hermann Wilpret, que se incorporó al Jardín Botánico de la Orotava en 1860, ¿no? Y luego también muy interesante la mención a las cañaejas. Cañaeja es una planta muy conocida en el mundo romano de esa época, porque es una planta que desarrolla toda su parte aérea, es anual, o sea, vive como un hemicriptófito. La planta tiene una raíz muy fuerte, que en verano, pues en primavera-verano, la planta desarrolla su porte aéreo con más de 1 metro, y eso utilizaban como bastón los viejitos en el mundo romano, y además también lo utilizaban como regla los maestros en las escuelas, ¿no? Y esto es muy importante por otras razones, en relación a los nombres que recibieron las islas del archipiélago, pero no es un tema para hoy, pero un tema bastante curioso, ¿no? Comentamos que ya los dragos habían sido observados en el siglo XV en Lisboa, y Clusio, que también visita la zona de Lisboa casi que un siglo después que el alemán Münster, pues también los vio y los da a conocer al mundo científico europeo, haciendo una larga descripción del drago basado en los ejemplares que él vio allí. Curiosamente, este drago tiene una ramificación muy semejante a los dragos que podemos observar actualmente en los jardines de Madeira, con un tronco más o menos bien desarrollado, pero con unas ramificaciones primarias muy estrechas, ¿no? Y también la misma obra de Clusio, casualmente, pues bueno, tenemos un endemismo canario, el vulgar veró desde nuestras costas, que bueno, ¿cómo llegó eso allí, no? Pues quizá porque es una planta suculenta y se puede transportar bien, ¿no? Pero bueno, una planta que casi que es una planta exclusiva nuestra, un endemismo nuestro, que tiene valor también medicinal, pero que desde el punto de vista ornamental, por supuesto, aquí prácticamente lo ignoramos o lo despreciamos, ¿no? Cuando hablamos de Plukenet, ese inglés que escribió varios tratados de botánica a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII, pues incorpora en ese listado de plantas que él menciona varios endemismos nuestros que eran ya cultivados en varios jardines de Inglaterra, en los jardines del rey, en los jardines de muchos nobles. Había una especie de competición, una especie de, como si fuera de competición por conseguir plantas raras para esos jardines, y de hecho así probablemente empezarían a llevarse desde Canarias muchas plantas al mundo europeo, ¿no? Había encargos expresos a los capitanes de los barcos para que recogieran materiales, semillas o plantas para llevar a esos jardines. Entonces nos encontramos que ya en pleno siglo XVII, pues plantas raras de nuestra flora, como es la chahorra del monte de Laurisilva de aquí de Tenerife, también está en La Palma y en el Hierro, la Sideritis canariensis, pues estaba cultivada normalmente en los jardines esos de Londres. La cresta de gallo también, una planta rara también de los montes de Laurisilva, o nuestro hermoso bicacarero, la canarina canariensis, también eran plantas frecuentes allí, al igual que el algaritofe, todas ellas plantas de esos ambientes húmedos, y por supuesto había margaritas que eran pues ya más normal que se podían conseguir fácilmente en las zonas costeras, por esos barcos que venían, que hacían el comercio entre Canarias y Inglaterra, otros sitios, ¿no? Hay muchas expediciones científicas que vienen a Canarias, muchas aportan datos, muchos de los botánicos que vienen en esas expediciones hacen recorridos más o menos largos de poca duración, porque están aquí pocos días por el archipiélago. Y bueno, uno importante en cuanto al tema que nos incumbe es la primera expedición del capitán Baudin, en 1796, luego en 1800 hay otra segunda expedición que pasa por aquí, también va sumando, y es interesante desde el punto de vista ornamental, porque bueno, ahí venía Ledru, Legros, y Legros también. Legros se queda aquí, tiene que ver con la formación, por ejemplo, de una academia de dibujo en la laguna, ya se comentó creo que por Federico, que gracias a ellos tenemos este plano del Jardín Botánico de la Orotava, de pocos años después de su formación. Prácticamente el jardín estaría empezando a sembrarse en torno a 1790 quizás, ¿no?
Bueno, pues pocos años después ya contamos con un plano de cómo era en ese momento y también de algunas plantas que tenían en él. Y lo importante desde el punto de vista también ornamental es que en esa expedición pues venía, supuestamente se atribuye a un tal, creo que Antonio González, de un gaditano, una serie de láminas que forman parte de los documentos de esa expedición, donde se encuentran algunas plantas canarias, pero también se encuentran muchas plantas de interés ornamental, pues que ya nos confirma la presencia de algunos elementos ornamentales en la jardinería de Canarias, ¿no? de plantas exóticas, ¿no? Otras vistas aquí del Jardín Botánico, bueno, se lo pongo por curiosidad porque bueno, uno de los personajes que tuvieron que ver como administrador o una especie de dirección fue Alfredo Dixon, conocido sobre todo porque fue el autor de esos libros tan hermosos de los trajes regionales, uno de los cuales se ha reeditado recientemente. Pues esto es una acuarela de Alfredo Dixon, probablemente en torno al año 1820, esta es la posterior de William de 1839, que está en las misceláneas de la historia natural de Canarias. Y bueno, lo interesante es que Dixon hace un fiel reflejo de lo que había allí, y Dixon pone aquí unos dibujos en la acuarela que podemos suponer que son cipreses, hay otros árboles que pueden que sean olmos, de hecho hasta el año 1974 más o menos todavía había esos olmos allí, y pone también algunos dragos que también existieron hasta fechas recientes, estos ejemplares de dragos en la fachada actualmente, en la fachada norte, en la actual principal del Jardín Botánico, ¿no? Estos son los planos de Diego Eduardo Nicolás, creo que tú los comentaste, Federico, también, bueno, donde también se ven también los diseños de algunos jardines que iban a ir asociados a lo que era una vivienda proyectada para el Marqués de Villanueva del Prado, para Alonso de Nava, que nunca se llegó a hacer y que supuestamente, esto es un boceto de Diego Nicolás, tendría una fachada semejante a lo que sería el actual obispado, ¿no? Y este es el otro jardín ya más pequeño, un jardín de recreo que tenía el marqués en la cercanía de su vivienda en la laguna, en la confluencia de las calles, creo que San Juan y Anchieta, que ya desapareció hace un tiempo, ¿no? De otros exploradores posteriores que hacen aportaciones porque van descubriendo plantas nuevas para la ciencia, bueno, merece destacar sobre todo a Pierre-Marie Auguste Bronsonnet, que llegó a Canarias el mismo año que Humboldt, en 1799, pero unos meses después que él, que se marcha de las islas en 1803. Leopoldo von Buch, Christian Smith, o Bolle, por Müller, o Chris, todos ellos hacen aportaciones, van descubriendo plantas nuevas para la ciencia, pero sobre todo importantísima la labor de Philip Barker Webb, que llega aquí en 1828, ya Berthelot estaba aquí en 1820, y bueno, se deciden unir para dar lugar a la publicación, como todos sabemos, de la historia natural de las Islas Canarias, en la cual se hace la mayor publicación de plantas endémicas por un autor, con la colaboración de otros, de las plantas endémicas de Canarias. Más de 100 plantas son descritas por primera vez en la historia natural de las Islas Canarias, pero bueno, quizá más importancia en otro aspecto para nosotros es la de Augusto Bronsonnet, que se marchó de aquí en 1803, pasó por Inglaterra, se fue como director al Jardín Botánico de Montpellier, el jardín más antiguo de los jardines botánicos de Francia, y sobre todo importante porque cuando estaba aquí en Canarias, nada más y nada menos que estaba ayudándole a hacer dibujos de plantas canarias el famoso Lorenzo Pastor, un personaje del cual se conoce poco y creo que estuvo ligado a esta academia como profesor, un personaje con una vida que, bueno, se conoce un poco algo porque hay una biografía inédita que estamos rescatando para hacer una obra respecto a él. Pues el famoso Lorenzo Pastor, un hermano de él también fue pintor importante, hay cuadros de él aquí, del mismo Lorenzo Pastor hay cuadros en el Museo Municipal. Bueno, pero siendo jovencito, quizá con 17 o 18 años, pues estaba ayudando a Bronsonnet haciendo dibujos, acuarelas de plantas canarias, porque supuestamente Bronsonnet tenía intenciones de publicar una flora de Canarias, de la cual pues no se conoce si existe o no existe, ¿no? Y otros personajes, Búrgaro, Pizarro Prus, también igualmente, o Ceballos y Ortuño, hacen aportaciones al conocimiento de plantas canarias. Y bueno, más importante ya en el siglo XX es la labor de Sventenius, de la cual ya Flora nos habló, sobre todo del hermosísimo e interesante Jardín Canario, ¿no? Pero Sventenius no solamente trabajó con plantas canarias, fue la segunda persona, el segundo botánico que más plantas ha descubierto él solo en las islas, y quizás podríamos ponerlo casi que en primer lugar, porque lo que publica Wey Berthelot es con la colaboración de otras personas, o con gente que mandan aquí para recolectar plantas, ¿no? Pero la labor de Sventenius también fue una labor exclusivamente de él, fueron sus propios descubrimientos. No solamente hizo muchos dibujos importantes de esas plantas canarias nuevas que iba describiendo, sino también él tenía una pasión por un grupo de plantas de la familia de las Asclepiaceae, de la misma familia que nuestros cardoncillos o mataperros, y bueno, también se conoce una colección de bellas acuarelas inéditas de él relativas a la colección que mantenía en el Jardín Botánico de la Orotava, ¿no?
Flora habló del jardín bastante. Yo tuve la suerte de conocer a Sventenius en sus últimos años, de acompañar en la última excursión a La Palma, ¿no? Y bueno, el jardín, no sé, yo creo que quizás podríamos decir que este jardín es el jardín más importante para mí, desde luego, en lo que es la jardinería hecha en Canarias, ¿no? Pero un jardín que era tremendamente especial, porque Sventenius era especial, porque Sventenius tenía una sensibilidad especial, porque Sventenius tenía una experiencia importante en jardinería ya de sus pasos por el mundo mediterráneo, porque sabía combinar perfectamente la obra nueva y la vegetación natural que había allí. Entonces, bueno, el jardín está lleno de pequeños datos, de anécdotas que él comunicó a sus colaboradores, a Jaime Osana, a otros miembros del Jardín Canario, y que enriquecen mucho la esencia de un jardín, ¿no? Porque entrar en un jardín que desconoces pues puede ser más o menos bonito, puede gustarte más o menos, pero si encima vas a un jardín como este y se conoce la historia prácticamente de él cuando fue hecho paso a paso, los detalles, por ejemplo, Sventenius tenía mucho cuidado en la altura que tenían los escalones para que nadie sufriera cuando subía, tenía cuidado exquisito en que los pavimentos fueran lo suficientemente buenos para que las señoras pudieran pasar por allí con sus tacones, ¿no? Y una vez se cabrió, cuando se va de viaje y llega de viaje, y Jaime Osana había hecho parte de unos caminos y eran de guijarros que prácticamente eran impracticables para una mujer con tacones, y le montó el pollo a Jaime Osana pues diciendo cómo te atrevas a hacer estos jardines, ¿no? O sea, él cuidaba muchos detalles de lo que es el jardín botánico, que está, ya digo, lleno de un rico anecdotario, incluyendo incluso lo que él pensaba para su inauguración con la sexta, con una sinfónica, una orquesta tocando la sexta de Beethoven a la entrada del Jardín Botánico, bueno, varios detalles que no tenemos tiempo ahora de comentar, ¿no? La jardinería tradicional en Canarias, ¿cuándo empieza? Pues creo que también esto se ha comentado ya bastante, probablemente en el siglo XV, a través de los pequeños jardines que se pueden hacer para uso medicinal o uso ornamental en conventos y en los hospitales. Al mismo tiempo también que empiezan ya a establecer las primeras haciendas azucareras, pues también llevan asociados algunos jardines, las grandes casas de los terratenientes. Bueno, hay una serie de momentos que son episodios en lo que es la evolución de la jardinería en Canarias. Quizá si tuviéramos la historia completa del jardín de San Agustín, pues tendríamos quizás un historial bastante interesante de lo que han sido los cambios en los diseños y en las plantas a lo largo de muchos siglos, ¿no? Pero bueno, el jardín botánico, el pequeño jardín del convento de San Agustín, afortunadamente se conserva todavía, porque a mí me llegó un proyecto de una arquitecta en el cual el jardín iba a desaparecer completamente y se quedaba convertido en un patio de losetas, como es actualmente el patio del Ercaro, que luego veremos cuando fue un patio, ¿no? Bueno, pues tanto en los conventos como en esos hospitales, pues bueno, había unos pequeños espacios ajardinados con un diseño muy antiguo que venía de conventos medievales y renacentistas, con pequeños parterres, normalmente con una fuente central siempre, ¿no? Esto es lo que pasa ahora, uno de los muchos conventos que tenemos aquí, donde quizás nuevamente salud de razones de efectos de la humedad en las estructuras, ¿no? Pues se elimina todo el jardín para evitar humedades, pero creo que hay soluciones para esto evitarlo, ¿no? Porque llegar aquí es ver como un espacio muerto, ¿no? O sea, da tristeza entrar a este convento y ver eso así, tal, o mismo, el mismo jardín que está en el convento de San Agustín en la Laguna, pues lo mismo, se han sembrado allí 4 plantas, pero aquello yo pienso para mí que merecería un respeto histórico mayor e intentar hacer una pequeña reconstrucción en casos como estos, que tampoco tenemos muchos ejemplos, ¿no? Para ello, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, las plantas que están en este caso, en este convento, en Icod, pues a lo mejor esta palmera canaria fue plantada, pero a lo mejor fue en un periodo de abandono que llegó un mirlo y la plantó, porque seguramente este barbusano que está allí si es producto de una siembra por un mirlo que depositó a su semilla, como en muchos jardines de la Laguna, pues vemos en los jardines de casas particulares que aparece un laurel canario que pues se respeta porque ha nacido allí, ¿no? Pero bueno, ahora mismo si vamos al jardín actual de San Agustín, pues encontramos ahí un diseño que está prácticamente difuminado con parterres de líneas onduladas, un poco rococó, pero bueno, bonito. Fue una de las últimas etapas que sufrió ese jardín, pero encontramos allí un popurrí de plantas donde podemos reconocer algunos elementos que estaban que provienen de una etapa en que había un diseño real del jardín con elementos simétricamente situados, como eran algunas camelias o otras plantas, pero ahora bueno, encontramos allí, ya les digo, un montón de plantas que no sabemos ni por qué están allí, una dracena de Brasil, una palmera de Australia, un naranjo de proveniencia mediterránea, igual que un camero, el laurel que salió solo, la palmera canaria que se murió, o sea, un sinsentido de jardín, pero bueno,
algunas a mí me gustan, ¿no? Igual que pasa con el Jardín Botánico de la Orotava. El Jardín Botánico de la Orotava, o este jardincito, es un jardín, digamos, silvestre, casi que salvaje, ¿no? Donde muchas plantas perviven por sí solas, ¿no? Y también es agradable muchas veces llegar a esos jardines de casas abandonadas donde te encuentras todavía las reminiscencias de lo que fue el jardín en su día, una belleza sudafricana de gran belleza, un viejo árbol de Esquinus mole, del falso pimentero. Bueno, también, bueno, a mí me gusta por lo menos llegar a esos jardines abandonados y encontrarte con algunas plantas que te pueden sorprender, ¿no? Casos importantes que lo fueron en su día, pues seguramente que esta zona de Argual en La Palma fue la segunda zona donde se establecieron haciendas azucareras en el siglo XVI. El propietario de toda esta finca hizo una plaza particular que era un gran pentágono, donde en cada uno de los lados del pentágono había una casa señorial para sus 5 hijos, ¿no? Bueno, pues alguna de esas casas, esta es la única que proviene de los descendientes y tal, que conserva algo de jardín donde, bueno, aquí tenemos 2 elegantes palmeras caribeñas de Roystonea, la palmera real, que en muchos momentos en Canarias, no solamente pasó aquí en esta hacienda de Argual, sino de otros jardines de aquí de Tenerife, bueno, eran símbolos de señorío, igual que la nuestra palmera canaria está como símbolo de señorío a la entrada de los cortillos andaluces o como planta de enorme belleza, porque lo es en gran parte de todos los jardines de la cuenca mediterránea, de la costa sur, pues aquí en un momento determinado las palmeras reales, probablemente a fines del siglo XIX, también se convierten en elemento señorial del linaje de la familia que lo habita, ¿no? Pero bueno, esos jardines que existieron primitivamente allí en el siglo XVI, seguro que no había nada de esto, ¿no? Entonces son las hortensias asiáticas introducidas posteriormente, al igual que también las cicas revolutas, o sea que desconocemos mucho de lo que esos antiguos jardines, que seguramente los habrías podían tener, ¿no? En algún otro momento, pues esos jardines se enriquecen con la presencia de una pequeña fuente actualmente abandonada, o sea que cada uno tiene su historia, ¿no? En el jardín de Franchi les ponía esto simplemente por recordar que no sé en qué se basó Diego Nicolás Eduardo para hacer los planos del jardín botánico a fines del siglo XVIII, pero este podría haber sido un lugar de inspiración. Prácticamente esto corresponde al mismo diseño que tiene el jardín botánico de la Orotava, con un estanque central. Aquí arriba estaría el estanque de riego y aquí estaría lo que es la fachada actual, un estanque central que se divide en 4 grandes rectángulos, a su vez subdivididos, ¿no? Y esto, bueno, pues otra cosa por comentarles el hecho de que esto es una situación, un paisaje ficticio, porque esto corresponde a la medición de borda a fines del siglo XVIII en el puerto de la Cruz, por el ponente en el Llano de la Paz, donde el paisaje se enriqueció añadiéndole el drago del jardín de Franchi y la palmera. Pero bueno, esto también nos vale para recordar que muchas veces las plantas están ya en el jardín que se va a hacer. El drago del jardín de Franchi seguro que ya existía allí varios siglos antes de que el jardín se hiciera, e igual también la palmera de la Conquista, que ninguno de los dos sobrevive en la actualidad, ¿no? El sitio Little, ya actualmente, el sitio Litre, que proviene del establecimiento allí en el siglo XVIII de la familia Little. Little, una casa comercial asociada con Paisley, para la cual estuvo trabajando Diston, estableciéndose en el puerto de la Cruz y trabajando también para el jardín botánico. Aquí no se ve muy bien, pero esto corresponde a la primitiva hacienda o casa actual sitio Litre, donde había unos dragos viejos, que no es el drago que pintó posteriormente Mario Arnor, y que es un drago que Humboldt no lo comenta. Quizás Humboldt no lo comenta porque él tuvo que verlo, porque llegó allí a esa casa para el festejo de la noche de San Juan el 23 de junio de 1799. Humboldt habla del drago de la Orotava, que sí lo vio, pero estos dragos que también existían ya seguramente cuando él visitó la isla, porque esto es un grabado de 1839, pues existían también allí, ¿no? La presencia allí de Mario Arnor en estos jardines en los cuales pinta con bastante frecuencia, pues también nos da resultan importantes para conocer algunas de las plantas ornamentales introducidas en Canarias. Por supuesto los granados, que ya venían del mundo mediterráneo, seguramente eran bastante más antiguos en lo que es la jardinería canaria, o las rosas de Chiroque, que están aquí adornando una gran pérgola que estaba en el jardín. El jardín actualmente sigue siendo jardín, pero con bastantes modificaciones, y está sometido a explotación turística bajo su actual propietario John Lucas, ¿no? Mario Arnor recorrió muchos lugares del mundo, también estuvo aquí en un pabellón dedicado especialmente a ella. En Kew Garden están prácticamente todas las pinturas que hizo en sus viajes alrededor del mundo, incluyendo toda una colección de plantas canarias, en las cuales, bueno, nuevamente vuelve a ilustrarnos aspectos, digamos, curiosos, históricos, en este caso del Jardín de la Orotava.
Esta es la escalera principal que va hacia el estanque central, y aquí ha pintado un Camelus humilis, una planta del mundo mediterráneo que actualmente sigue viviendo, sigue estando allí, porque es una palmera que se va reproduciendo por hijos, y bueno, pues todavía desde 1875 hasta la actualidad pues tenemos en ese mismo lugar palmitos mediterráneos. Pero yo creo que aquí se permitió unas ciertas licencias, porque en esa época ya aquí estaría que estar ya con un cierto volumen, el ficus enorme que está dando, se representa como símbolo del jardín, y que estos, digamos, que pueden ser añadidos posteriores, pero sin embargo aquí se aparecen las ramas de un ficus de hoja grande, de Ficus macrophylla, que hasta fecha reciente pues habían 4 ejemplares situados de forma simétrica en torno al pequeño estanque de lo que fue la idea original de que aquí se estuviera establecido el jardín de Marqués de Nava cuando se pensaba hacer allí su palacete, ¿no? Y luego también, pues curioso, este jarrón con flores que nos pinta Marian North igualmente, probablemente casi seguro un jarrón que estaría en sitio litre, bueno, de ella ha recogido plantas de los jardines, y hay una mezcla que viene con nuestro título de la charla perfectamente bien. Opuntias, un tipo de tumbera de las muchas que hay que vienen del mundo sudamericano, plantas también ornamentadas del mundo sudamericano, probablemente Eucromas, probablemente aquí unas dalias sencillas, un culantrillo, que es un helecho nativo en Canarias, pero que se propaga de forma natural, pues ahí está una ramita de culantrillo como planta nativa de Canarias, no endémica, pero sí están las endémicas bicacareras, una planta ornamental, que los propietarios del sitio litre probablemente habían introducido, porque no solamente ellos en esa época hicieron el jardín, lo que queda actualmente de jardín, sino que gran parte de lo que estaba junto a él, que era un país antiguo, lo convirtieron también en jardín, añadiendo a la flora local nativa plantas ornamentales. Y aquí también una planta que consideramos nativa de la flora de Canarias, una planta mediterránea, un tipo de convóbulos pariente del guaidil, que no sé por qué a muchos viajeros que vienen a las expediciones científicas les llama mucho la atención, la describen, incluso hay varias acuarelas de esas plantas observadas en Canarias o en otros archipiélagos. Bueno, yo no voy a comentar mucho porque esto ya ha hablado por Federico, pero bueno, no conocemos, no hay información exactamente a qué tipo de plantas podían haber aquí. Cuando les hablaba antes del no me olvides es porque desde luego el jardín está hecho con una simbología masónica en todos sus detalles, de columnas truncadas. Aquí, por ejemplo, están los símbolos de la corona del Marqués de Diego Ponte, pero al otro lado de esta columna truncada, que es un símbolo masónico, están dibujadas están en relieve unas violetas, que también son unas plantas de simbología masónica. Pero bueno, esto es poco después no mucho después de la construcción del jardín, y sin embargo, pues no se ven aquí que haya árboles, ¿no? No sé si realmente hubo, porque creo que tampoco se conoce que en el proyecto original de Francesc Coquet, que ahí yo creo que no hay alusión ninguna a la jardinería, ¿no? Pero bueno, una de las plantas que también se ligan al mundo masónico, que no está aquí, se llama un tipo de acacia, pero acacia es un conjunto tremendo de plantas de diferentes géneros, pero parece ser que la verdadera acacia masónica es una planta que se cultiva en el jardín botánico, es una leguminosa del género Cledicia, y tenía esa simbología masónica, ese simbolismo masónico, porque tiene espinas reunidas en 3, y el número 3 para los masones pues tiene una simbología especial, y quizás, bueno, puede que en un momento pudiera haber estado sembrado ahí, pero no se conoce realmente la flora que acompañaba a ese interesantísimo jardín que ha sufrido, como ya les comentó Federico, pues muchas transformaciones no muy agradables, ¿no? Es extraño, no sé qué justificación tiene que hubieran hecho este diseño para la hijuela del jardín botánico detrás del actual ayuntamiento de la Orotava, ¿no? Con ese diseño que parece un poquito laberíntico, que se conserva tal y como se hizo hace más de 100 años, pero bueno, un poco rococó, un poco complicado, y quizá aquí lo más interesante que se podría comentar, aparte de las plantas que están, es el uso de algunas plantas para setos recortados, que ya provienen de la jardinería mediterránea, del mundo hispano-árabe, que también en cierta manera se traslada a Canarias después de la conquista, donde hay una serie de setos, a veces hechos con boj, o a veces hechos con romero, con otras plantas de fácil de recortar. Muchos jardines también particulares de la Orotava están completamente transformados, o prácticamente no existe nada de su diseño original, como pasa con esta pequeña zona del jardín de la Casa Brier, o sea que muchas veces no hay jardines con plantas, hay espacios que se rellenan, y todavía pasa actualmente, ¿no? Ha pasado en los últimos años, ¿no? que muchas veces el jardinado de un espacio depende de lo que tenga en stock algunas casas comerciales, no hay una selección por el interés de una planta, por su simbolismo, por lo que representa en la cultura original de la jardinería, incluso muchas veces ni mucho se tiene en cuenta su crecimiento, se plantan en sitios que no corresponden, hay muchos piensos bastante que aprender para llevar una jardinería correcta aquí en Canarias, ¿no? Si recuerdan antes cuando hablamos del jardín del convento de San Agustín, bueno, pues esto fue lo que era
el hermoso patio del Ercaro. Actualmente lo que hay es un patio de losetas, ¿no? Esto pasaba en la mayor parte de las casas laguneras de Abolengo, tener un patio central vistoso de cara a la gente que iba a la casa o para sus propietarios. Luego había unos jardines traseros que podían tener también plantas ornamentales o sobre todo plantas de cultivo, ¿no? Bueno, pues yo la verdad que me gustaría ver esos jardines así. Están desapareciendo todo, y aduciendo sobre todo a los efectos de la humedad sobre las estructuras, ¿no? Y en muchos casos ya, para más INRI todavía, bueno, quizás es necesario, pues esos patios ya están cubiertos con estructuras metálicas y de cristales que para aprovechar ese espacio es un espacio más, pero bueno, el conjunto arquitectónico desde luego pierde mucho lo que era en belleza y en encanto, ¿no? Otro jardín también que muchos otros pintores también, no solamente Diego Crosa, también lo reproducen, también Bonín también lo pintó, donde, bueno, pues aquí también con detalle podríamos ver ese popurrí de cómo van llegando plantas de diferentes lugares. Aquí habría una beleza que viene del mundo sudafricano, o gladiolos del mundo mediterráneo, girasoles del mundo americano, bueno, que nos da mucha información también todo lo que es el mundo de la pintura para conocer la introducción de flora aquí. Aquí, bueno, ahí no se puede reconocer, entonces aquí hay un conjunto de calas o orejas de burro que también vienen del mundo sudafricano. Sin embargo, aquí ha venido él como un rey por su cuenta, bella, porque una serraja es una planta canaria y dice, pues yo también quiero estar en el jardín, y todavía muchas casas vías de la laguna siguen adornándose con jardines naturales en esos tejados, pues con varias especies endémicas exclusivas nuestras, a veces de veroles, muchas veces con algún tipo de serraja, ¿no? En algunos casos el jardín se reduce al mínimo, pues con un desarrollo arquitectónico curioso, interesante, pero simplemente adornado con macetas que se le ponen, ¿no? Otro caso interesante, los jardines del antiguo Hotel Florida en Santa Cruz de la Palma, con un diseño curioso. Bueno, se puede hablar realmente en este caso de un jardín, porque muchas veces no se puede hablar de jardín en un espacio simplemente que tenga plantas ornamentales, porque en este caso pues tiene sus pérgolas, tiene sus estanques, tiene sus paseos, tiene sus parterres, y bueno, resulta también uno de los ejemplos, en este caso bien conservado. Actualmente es de la propiedad de Manolo Blanes, de los zapatos, el palmero. Esto pertenecía a su familia y él ha arrendado la casa para dedicarla mientras él viva como su lugar de descanso particular, y ha arreglado perfectamente todos esos jardines, ¿no? No voy a decir nada de García Sanabria, que ya habló Federico también, solamente, bueno, en los jardines del siglo XX, bueno, lamentablemente, les comento un amigo de los años 70, que desgraciadamente muy joven, Vicente Ramos, una persona que tenía también una gran sensibilidad por los jardines, pudo hacer algunos jardines, esto parte de los jardines del rectorado que fueron hechos por él. Bueno, pues una persona que lamentablemente pues murió muy joven, pero que tenía la sensibilidad, el gusto y el conocimiento para haber desarrollado una serie de jardines importantes en nuestras islas, pero no pudo ser, ¿no? Y luego, bueno, no sé, hay muchos personajes que podríamos citar, pero bueno, la firma Haeckel, que se estableció en el puerto de la Cruz, o ya cerró su negocio, pues también creo que jugó un papel importante en la jardinería, porque muchos de estos gente con casas comerciales también tenía suficiente sensibilidad para ir introduciendo plantas nuevas de alto interés ornamental. En este caso Haeckel tenía mucha curiosidad, tenía una colección particular de hermosísimos hibiscos, pero bueno, él también tenía una colección de plantas ornamentales y creo que hizo algunas obras en jardinería, pero yo exactamente no sé. Él todavía vive, será cuestión desde el punto de vista de la historia de la jardinería, hablar con él para ver un poco, porque puede haber algún jardín interesante, importante, ¿no? Y ahora que tenemos, pues no sé, yo no sé qué tenemos, yo no sé realmente qué pensar cuando, bueno, te paseas por Playa Jardín y ves allí un amontonamiento de plantas que no sabes muy bien qué sentido tiene, plantas canarias, con toda una mezcolanza, o intentar reproducir en un jardín de, en este caso, un hotel en La Palma, en Fuencaliente, bueno, que parece intentar recuperar un jardín medieval con su estanquito central, sus cuartos parterres, sus bordes también recortados, en este caso creo que son de romero, pero aquí, bueno, ya no hay palmeras canarias, sino que es una de las muchas plantas que se han introducido en los últimos años, en este caso, una palmera de Madagascar, ¿no? O también, como no, claro, como todo hay que copiarlo, pues se empieza con los jardines verticales, y ahí tenemos los jardines verticales de la Plaza de España, ¿no? Pues no sé tampoco, bueno, sí, es incrementar quizá el patrimonio, pero no sé si tiene mucho sentido, ¿no? Junto a ese mundo así, digamos, de los ricos, pues bueno, la jardinería de pobres siempre estuvo presente. En muchos casos las viviendas populares ni siquiera tenían agua, no tenían estanques, no dependían de la lluvia del año, a veces había que ir kilómetros a buscar el agua porque se acababa la que se acumulaba en aljibe, pero siempre hubo un cariño por las plantas, lo cual, pues bueno, esto es repetidísimo en todas las casas populares, el acumular macetas. Ahora ya tienen dinero por lo menos para comprar una maceta de barro, de plástico, ¿no? Pero muchas veces lo que se aprovechaban los cacharros de aceite o los calderos que ya no servían, ¿no? Y bueno, aquí no se ve muy bien, pero bueno, seguramente la señora de la casa, pues no sé si intentaba
disfrutar y darle envidia a los que pasaban por delante para mostrar su gran colección de orquídeas. Todos son cymbidium, todos son plantas del mismo género, o simplemente ponerlas arriba en su azotea para que no se las robaran, ¿no? En los dos casos, pues bueno, es interesante porque esto se repite mucho en las casas populares, el tener colecciones de determinadas plantas, como veremos algunas, ¿no? Y bueno, lo más que hay que haya en torno a ellas las casas humildes, pequeños parterres, donde hay una mezcolanza de plantas, en este caso provenientes de África Oriental, un tipo de cardón, o los geranios de Sudáfrica, o plantas de diferentes partes del mundo, ¿no? Digamos, una casa también de campo, pero una casa con cierta importancia, la familia que tiene actualmente el molino en Mazo, en La Palma, y donde se hace la cerámica tradicional, que, bueno, como otras muchas casas de campo, pues ya podemos reconocer más elementos, un poquito de jardinería, no sin que hubiera un jardín así especial para plantar las plantas, simplemente se aprovechaban los espacios, o sea, entonces en la portada de entrada de un conjunto donde había un conjunto de casas antiguas, pues se aprovechaban, se cultivaban alguna, por ejemplo, nardos o fresias, o alguna planta canaria, o los árboles frutales como los nispereros de Japón, pues se aprovechaban, ¿no? Y muchas veces, pues a veces incluso las plantas salían solas, claro, la planta salió allí y la verdad que es bonita, ¿no? Ahí está, ella salió por su gusto, aprovechó ahí una pequeña hendidura y está pegada a lo que es las estructuras del antiguo molino, la panadería. Y bueno, esos jardines se van enriqueciendo y como les comentaba antes, esto es también frecuentísimo en muchas casas, pues el traspase de plantas vecinas, me da un gajito, ¿no? Y así se van formando colecciones de coleos asiáticos o de croton o de muchas plantas que adornan esos jardines populares, ¿no? La flora que llegó a Canarias, ¿cuándo llegó la flora exótica? Bueno, se ha pensado que a lo mejor el aloe, que ahora cultivamos como planta medicinal, pues pudo llegar con tiempos de los aborígenes, no lo sé. Pero el aloe, que ahora se cultiva también y se sigue utilizando como planta ornamental, tiene una historia medicinal de varios milenios ya, y no se conoce el lugar, no se conoce la patria donde esta planta pudo haber estado originalmente, ¿no? Entonces, en el mundo aborigen se conocen por estudios de yacimientos aborígenes la presencia de diferentes plantas, pero son todas plantas, pues, algunos tipos de leguminosas, lentejas o tal, algunos, por supuesto, los cereales, ¿no? Pero no se ha encontrado hasta el momento ningún resto vegetal se ha identificado que pueda corresponder a una planta ornamental, porque, lógicamente, no traían plantas ornamentales cuando vinieron, ¿no? O sea, tampoco podemos suponer que si plantaban plantas en torno a las cuevas, pues serían plantas por interés medicinal. Y lo curioso es que muchas veces esta planta, este aloe, se encuentra junto a cuevas abandonadas, en lugares de difícil acceso, ¿no? Y que están allí hace mucho tiempo, porque esta planta no se propaga por semillas ni por pájaros, sino se propaga porque tú la lleves y la plantes, o por algún gajito que se desgaja y consiguen enraizar más abajo, ¿no? Entonces hay una etapa para la jardinería fundamentalmente mediterránea, desde que las islas se ocupan a lo largo de todo el siglo XV, que comienza a introducirse en las islas que estaban ya conquistadas, pero ya en la etapa final de la conquista de Canarias, al final del siglo XV, pues la introducción de plantas mediterráneas para la jardinería también coincide ya con la llegada de plantas americanas, o sea que los dos periodos coinciden, ¿no? Y luego, pues bueno, a lo largo de los siglos pues van llegando muchas plantas de muchos sitios, ¿no? Las plantas que vienen a Canarias, pues tenemos plantas que vienen del continente americano, muchas de América Central, de América del Sur, algunas pocas de América del Norte, entre ellas la bellísima magnolio, que aquí adorna algunos de nuestros jardines. Desde que se establecen algunas colonias holandesas y africanas y inglesas en Sudáfrica, también se llevan muchas plantas al mundo europeo, porque van directamente a los jardines de Kew, pero también desde ahí, o a su paso, quedan en Canarias. Ahí, cuando se descubre y se empieza a colonizar Australia a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, también comienzan a llegar plantas australianas y también plantas asiáticas, de las cuales ya algunas se habían incorporado al principio, en la época clásica mediterránea, a través del mundo asiático, ¿no? La mayor parte de los cítricos que se cultivan en el Mediterráneo pues provienen de ahí, y del mundo mediterráneo en el siglo XV pasan muchas plantas a Canarias, ¿no? Si hubiéramos ido de la mano de Marian Nord, esta pintora que estuvo en el sitio Litre a mitad del siglo, que estuvo pintando allí en 1875, y la acompañáramos en su recorrido que hizo por el mundo, pues nos iríamos encontrando en algunas plantas algunas diferentes especies que ahora tenemos en nuestros jardines. Marian Nord pintó en el jardín de sitio Litre los naranjos que provenían del mundo mediterráneo, pintó también las damas de noche, las daturas que provenían del mundo sudamericano, pintó los aloes arborescens. Los aloes están distribuidos mayormente por todo el grupo, casi todos en el África Oriental, pintó los aloes arborescens que siguen estando en nuestros jardines. Pintó la gran prótea, que ahora pues se cultiva como planta ornamental, pero también como planta para exportación, al igual que otras especies que veremos luego, del mundo sudafricano, las próteas y los aloes. Pintó la musa ensete, que proviene de la zona de Abisinia. Pintó los llamados limpiatubos, que provenían del mundo australiano, y pintó también, entre otras muchas plantas, las hermosas glicinias que adornan mucho
muchos patios, hay muchas calles, muchas casas particulares en la laguna, y es un espectáculo bellísimo recorrer en la época de floración de las glicinias la laguna, pues simplemente por contemplar esas hermosísimas y viejas plantas que adornan esos jardines, ¿no? De esos lugares de todo el mundo, las plantas van entrando en el mundo europeo, bueno, en la primera época cuando se descubre América a través de Sevilla, y está un personaje de Monardes que tiene contacto también con gente de Canarias, por ejemplo, se habla también de él tiene interés en conseguir semillas, por ejemplo, de drago, ¿no? Bueno, a través de Monardes hay intercambios con Canarias, pero la mayor parte de las grandes expediciones que vienen de América, las semillas van a Madrid, al Jardín Botánico, en el siglo XVIII, y desde allí, cuando se forma el Jardín Botánico de la Orotava, pues vienen remesas de plantas. Y es curioso que muchas veces cuando llegan las plantas hay una respuesta que se dicen: estas plantas ya las tenemos aquí, ¿no? Porque no sabemos cuándo, pero muchas especies, algunas ya veremos después, pues ya estaban cultivadas en Canarias porque mucha gente viajaba a América o porque llegan por otros sitios, ¿no? Muchas plantas van a Londres, el jardín de los farmacéuticos, de los farmacéuticos de Chelsea en Londres, a finales del siglo XVII, es un centro también de recepción de plantas canarias y de plantas de muchos países, y un lugar de distribución, y sobre todo Kew Garden, a partir del siglo XVIII también donde están el pabellón con las láminas, las pinturas de Marian Nord, también se constituye en un gran centro de acopio de plantas ornamentales de todo el mundo, y también en un centro distribuidor, ¿no? Este es el plano del Jardín Botánico de Madrid, de 1785, donde, bueno, pues también esos parterres que hemos diseñado, pues son parterres que podemos reconocer en los diseños que hay para algunos jardines nuestros, ¿no? Introducciones antiguas: los nardos, por lo visto, ya eran cultivados en el mundo, en los jardines de Egipto, en tiempos faraónicos, y pasaron al mundo mediterráneo, y del mundo mediterráneo pasaron a Canarias. No tenemos en Canarias ningún representantes de Narcissus silvestres, son todos introducidos. Hay introducciones muy antiguas de algunas rosas, como esta hermosísima rosa libra, con un perfume además muy grato, ¿no? Y de ese mundo mediterráneo, desde ese momento, poco después de la conquista, pues comienzan a llegarnos muchas plantas que van a los jardines, o van a los jardines o van a los huertos, ¿no? Pues todos los frutales mediterráneos vienen aquí, ya en el siglo XVI, uvas, duraznos, melocotones, granadas y muchos más, igual que junto que vienen la mayor parte de los frutales que tenemos ahora cultivados durante los primeros siglos después de la conquista, pues también vienen muchas plantas ornamentales, vienen rosas, vienen claveles, vienen lirios, vienen amapolas dobles, no vienen tulipanes, porque tulipanes es una cosa más tardía, y en Canarias, pues aunque se cultivan tulipanes y se venden en el mercado, pero no hay condiciones, parece, apropiadas para que haya tal. Y del mundo mediterráneo nos vienen montones de floras, de plantas ornamentales que todos conocemos: los conejitos de India, los lirios de la Virgen, no digamos choteadas, porque es un árbol ornamental que da mucho juego en todas las islas, madreselva, híbridos de violeta, o los famosos acantos, que también, pues, formaron parte de esa jardinería antigua canaria, ¿no? Y una planta curiosa, probablemente que tenía interés medicinal, una planta que estaba ligada a lo mejor a los conventos de monjas, que se llama hierba de Santa María, y que, bueno, es una de las plantas que otro personaje importante en nuestra historia canaria, el cura mínimo francés Feuillet, que visitó Canarias en 1724 para establecer la posición del meridiano cero, que tenía que servir como referencia en el Hierro para la navegación de los franceses, pues también Feuillet escribió un manuscrito, se ha publicado recientemente, donde incluye varias plantas, entre ellas dibuja y describe esa planta ornamental del mundo mediterráneo. Muchas plantas vienen de América, muchos tipos de parchitas, algunas antiguas, pero muy recientemente se han incorporado muchas de estas vistosísimas plantas, una especie de enredadera. El platanillo es uno de esos ejemplos que vienen las semillas de Madrid, van de América, Jardín Botánico de Madrid, cuando llegan aquí se les dice: no, ya platanillo, ya lo conocemos ya, y como el platanillo, varias especies más. La papaya es herborizada en el Jardín Botánico de la Orotava por Ledru, este miembro de la expedición de Bodin, que estuvieron aquí varios meses en 1797, que a veces, bueno, constituye un elemento, como muchas plantas comestibles, a veces empleadas como en jardinería, y a veces simplemente como frutales, ¿no? O hay muchos casos curiosos de plantas que se conocían aquí ya desde antiguo, pero que nunca se incorporaron al mundo de los jardines, como el vistosísimo flor de lis, ¿no? Que sin embargo es una planta bastante frecuente en los jardines de la isla de Madeira, ¿no? Plantas americanas que conocemos de nuestros jardines, pues gran variedad de datura, una gran variedad de cultivares de los anturios, varios tipos de aristoloquia, grandes colecciones, porque una de las plantas que gustan de tener en sus casas, sobre todo en las viviendas campesinas, una colección de begonias, a veces llamadas metálicas, una variedad de un par de especies de bugambillas, que también da mucho juego para jardín, como setos recortados o como simple enredadera.
algunas yucas, de nombre científico yuca, no de la yuca que nos comemos, que es otra cosa completamente distinta. Vienen también muchas bromeliáceas, aquí por ejemplo otro problema ligado a la jardinería, hace ya, pues no sé, a lo mejor 20 o 30 años o más, yo no recuerdo cuánto, un señor se llamaba Shata, que tenía una casa comercial que cultivaba muchas plantas ornamentales en la zona de Santa Úrsula, pues tenía una gran colección de bromeliáceas, pero al igual que pasó con muchas cactáceas, hubo un momento que se prohibió, que no se pudieron seguir cultivando porque comenzaron a nivel internacional a moverse la legislación para protección de plantas amenazadas, y entre ellas había muchas bromeliáceas, con lo cual ese cultivo que tenía este señor en Santa Úrsula pues dejó de tener interés económico y pues dejó de cultivar muchas especies de bromeliáceas, sobre todo el grupo de las tillandsias, las llamadas claveles de aire, ¿no? También vienen de América, por supuesto, la flor de Pascua de México, varios cultivares de diferentes tipos de Frangipani de las plumerias, una planta venezolana conocida aquí con el nombre de Pompadour, también planta tipo de los jardines, las cesalpinias, mucha variedad de dalias, mayormente del mundo mexicano, las panañuelas de Sudamérica, también las llamadas banderitas españolas, que aparte de su interés ornamental, pues también una planta de antigua introducción, pues es la planta que sirve de alimento a la famosa, una de nuestras más bonitas mariposas que tenemos aquí, la famosa monarca, ¿no? La Danaos plexiplus, pues se alimentan sus larvas de esa planta, ¿no? También sigue siendo americano, es una de las muchas eritrinas, llamadas cresta de gallo, pero el mundo de las eritrinas es un mundo con montones de variedades, se cultivan muchas en Canarias, pero la mayor parte no se han incorporado a los jardines. Las jacarandas también sudamericanas, pues sí dan mucho juego en nuestra jardinería. Recientemente se han ido incorporando jardines públicos otras plantas como las megasquepasmas de Venezuela o la titonia mexicana, y también que igualmente se cultivaban hace tiempo algunas especies en el jardín botánico, pues ha tenido predicamento la propagación de varias especies de liconias, plantas altamente bellas, plantas tropicales que exigen un clima un poco más caliente, pero que también se han propagado porque al igual que las próteas que veremos después, pues se han convertido en una planta de interés ornamental. Aquí está uno de los Miguel, un compañero de trabajo de Licía, que durante la época estuvo también dedicado a la propagación de muchas especies de liconias como plantas ornamentales. Y también del mundo americano, pues ven un árbol importante, la ceiba, que hay varios ejemplares antiguos aquí, pero que no se ha propagado mucho. Quizá una de las más antiguas orquídeas introducidas en Canarias, una orquídea mexicana llamada flor de zorro, tiene un aspecto de la orquídea como si fuera un gran insecto, además tiene un perfume exquisito cuando está en flor, muy vistosa, o plantas ya que tienen una incorporación proveniente del mundo americano, pero más reciente, como son las mandevilas o las alamandas, que también son plantas de gran ornamentación, plantas de estación para parterres, como son diferentes variedades de los tajetes, de los topacios, o plantas también de gran uso últimamente, como son esta salvia, que también creo que es mexicana, ¿no? América ha proporcionado muchas cactáceas que se cultivan actualmente aquí. Hay grandes zonas en Centroamérica, centro de México, como la zona de Tehuacán, que son como si fueran nuestros cardonales, pero ahí son cardonales, que también los llaman así en algunos casos, pero todas las plantas que son de la familia de las cactáceas, muchas de las cuales se han introducido y propagado en nuestros jardines. De Asia vienen también varias plantas, como es la capa de reina, muy llamativa y muy común en los jardines antiguos. Las ñameras también provienen del mundo asiático. Los cítricos que comentábamos antes, las cicas también, en este caso la cica circinali, la cica revoluta, perdón, viene del mundo asiático, pero las cicas son mayormente, la mayor parte están distribuidas en el mundo sudafricano y también ahí comienzan a desplazarse. Aquí tenemos un ejemplo de un helecho también de procedencia asiática que se ha convertido en una de las plantas que actualmente tenemos en la lista negra de las plantas invasoras, ¿no? Un helecho vistoso, a veces se llama como helecho de cuero, pero bueno, una de las muchas plantas ornamentales que son ahora problemáticas, ¿no? Y también, bueno, viene de ese mundo asiático algunas plantas que, pues no sé por qué razón, pues no se han cultivado más, porque esta, por ejemplo, que creo que he llamado a veces árbol de Júpiter, una planta de floración tardía, casi veraniega, y que, bueno, pues es una planta muy interesante para nuestros jardines cuando no hay muchas plantas que en esa época estén en flor. En los casos son las dos asiáticas, la gerstroemia, el árbol de Júpiter, y las hortensias vienen también de allí. O más recientemente, pues igual que pasa con otras zonas del mundo, en relación con el desarrollo de muchas casas comerciales, pues diferentes plantas ornamentales que se van convirtiendo casi, podríamos decir, virales, empleando esa palabra ahora tan de moda, pues también. En la jardinería también hay una especie de propagación viral, donde una vez que una planta se convierte en ornamental una zona, pues rápidamente llega a otro sitio. Vienen del mundo sudafricano las belezas, plantas también muy llamativas y de incorporación antigua a nuestros jardines, igual que las antolicias también, asilvestradas. Vienen también los agapantos, vienen las clivias,
que bueno, son también más o menos comunes, y ya hablamos un poco de los aloes que hay aquí, que también vienen del mundo sudafricano, muchos tipos de pelargonio. Antiguamente todas las calas que veíamos, las orejas de burro, eran la cala blanca, pero igualmente lo de antes, esa propagación viral, el sacar nuevos cultivares para, bueno, para como negocio en el mercado, pues ahora tenemos calas con diversos tipos de colores en su flor, o también de hojas matizadas, ¿no? Más recientemente, bueno, antiguamente estaban ya introducidas algunas, no solamente la flor del paraíso, la Strelitzia reginae, la normal, también se incorporan antiguamente, pero no a la jardinería, otros tipos de estrelicias más llamativas por su alto porte y de flores enormes. Y más recientemente, junto a esas proteas que veíamos antes, pues también por efectos comerciales, pues hay diversas proteáceas que se han cultivado como para exportación en bar al mundo europeo, pero al mismo tiempo también varias de estas nuevas proteáceas se han incorporado a algunos jardines privados y públicos. Y también recientemente, pues como una de las muchas modas más, pues una hermosa palmera, que ahora nos la vemos por muchos sitios, esa palmera azul de hoja grande, científicamente corresponde al género Bismarckia, que procede del mundo africano, pero en este caso de Madagascar, ¿no? Del mundo australiano tenemos 3 especies diferentes, por lo menos de araucaria, aunque la más común no procede exactamente de Australia, sino de una isla de Norfolk, al noreste de Australia. Esta también proviene de Nueva Zelanda, la Araucaria columnaris, pero bueno, Australia y la isla cercana de Tasmania es la patria de varios cientos de eucaliptos diferentes, algunos de ellos de gran interés ornamental, como el eucalipto rojo, que ya se cultiva aquí a veces con flores blancas, o también varias especies de los llamados árboles del fuego, de los Brachychaeton y de los limpiatubos que antes comentábamos, ¿no? Por citar algún caso, ¿qué pasa con estas plantas? Bueno, tenemos la necesidad, la urgencia de controlar ya y en el futuro muchas de estas plantas que estamos introduciendo. En el caso de árboles, pues es fácil detectar si pueden constituir o no un peligro, pero en el caso de plantas herbáceas, como pasa con la amapola de California, como pasa con estos mantos de la Virgen, las hipomoeas, pues son plantas que se convierten en problemas relativamente importantes ya en nuestra biodiversidad, en el mundo natural de Canarias, ¿no? En este caso las amapolas de California, preciosas, muy ornamentales, cuando vamos en la carretera para el Teide las vemos, pero bueno, es un peligro porque se propaga en gran cantidad y lógicamente está ocupando el espacio de muchas de las plantas endémicas canarias o incluso endemismos canarios. Más grave me parece el hecho de que en jardinería oficial, jardinería pública desarrollada por organismos como pueden ser cabildos o otros estamentos, pues se pongan en jardines públicos plantas que son ahora problemas grandes invasoras. De hecho, los agaves, la agave americana lleva siglos establecido en Canarias y a veces se considera como planta nuestra, o que se plante, en este caso en el Hierro, pues otro tipo de agave al borde de los acantilados sobre frontera, cuando estas plantas fácilmente se deben propagar y establecerse a lo largo del risco de nivel de varios cientos de metros, establecer colonias que es difícilmente erradicarlas de allí y que estarían compitiendo en ese caso con varias plantas, algunas endémicas exclusivas del Hierro, ¿no? O también de este mismo grupo, pues plantas de la familia de los agaves, compitiendo en este caso con nuestros cardones y otra planta canaria, la aleya negra, ¿no? En este caso, nuevamente, un pequeño fragmento de una plantación oficial, donde junto al tremendamente maligno rabo de gato, nuestra plaga actualmente más grande, probablemente introducida como gramínea ornamental, pero ahora silvestrada, ocupando kilómetros cuadrados de superficie, bueno, desde el mundo oficial pues se planta otro tipo de cactáceas que es igualmente peligroso, un tipo de Astrocylindria opuntia. En este caso, quizás puede que en un futuro inmediato, de hecho ya está ocurriendo, las soluciones vengan solas. No ha llegado a Tenerife, pero en La Palma ya existe una nueva cochinilla, digamos una hermana del insecto que se introdujo para el tinte. Ya en La Palma existe otro tipo de cochinilla que está arrasando en pocas semanas con las tuneras. Están desapareciendo las tuneras en La Palma, no sé dónde vamos a conseguir los tunos en un futuro próximo. Ya de la parte occidental de la isla ya ese insecto ya está introducido en la parte oriental. Y bueno, cuando llegue aquí, pues a lo mejor esos enormes laderas donde hay miles y miles y miles de opuntias silvestradas, pues a lo mejor se van a morir simplemente porque llega aquí también este parásito, ¿no? Y también ocurre lo mismo con los agaves. Canarias está expuesta, todos lo sabemos, por el gran tráfico que hay de comercio, a la llegada de diferentes tipos de enfermedades. Pues ya por lo visto en el sur de la península ibérica hay un coleóptero, creo que es un insecto, es un coleóptero que ataca a las piteras y que las destruye. Aquí no ha llegado, pero el problema con ese coleóptero es que además también puede atacar al drago, ¿no? Con lo cual pues, se convertiría en un problema tremendo para Canarias. Invasiones, bueno, hay otras muchas plantas varias que no vamos a nombrar de ellas, pero bueno, les comento esta porque por ejemplo es una planta que a veces la encontramos silvestrada
en las taludes de las carreteras dentro del monte de Laurisilva en Granada. A veces desde el punto de vista oficial se hacen cuadrillas, van cuadrillas limpiando los bordes de los taludes de los montes de las Mercedes y arrasan con miles y miles y miles de endemismos nuestros que están allí haciendo una protección natural en esos taludes. Y sin embargo, esos mismos agentes que están operarios arrasando y limpiando de endemismos de esas laderas dejan esta planta porque la ven en flor y les parece bonita. Y es una planta invasora, exótica, que proviene también del mundo americano, ¿no? Hay varios casos como esos, ¿no? Bueno, ya empezando ya para terminar, si fuéramos a desarrollar aquí un comercio de plantas, cultura de plantas ornamentales en Canarias, pues tenemos montones de sitios del mundo con climas parecidos, climas desérticos o climas donde hay matorrales o bosques, también a todas las condiciones séricas, ¿no? Y bueno, pues yo simplemente aquí les he puesto que de Etiopía, que tengo ocasión de estar por allí, bueno, hay montones de plantas que las veis son plantas tremendamente ornamentales. En muchos países que a veces estas plantas silvestres, ¿cómo es que no están incorporadas a los jardines? Pues no las encontramos. Estos son, por ejemplo, otro tipo de aloe. Esto es un hermano del acanto que se cultiva, pero esto es un acanto mucho más vistoso, un pariente de nuestra rosácea, o plantas suculentas de la familia de los cardoncillos, ¿no? También en Etiopía, bueno, sí, los adenium, esta llamada a veces rosas del desierto, unos nombres que les dan. Hay varias especies tremendamente vistosas, ya hace tiempo aquí se han introducido y algún jardín público también tiene un ejemplar. Plantas de altura en las cumbres de Etiopía, más de 4.000 metros, que recuerdan un poco la estructura de nuestros tajinastes. Bueno, hay muchas especies parientes de nuestros hipéricos, otros tipos de dragos, que en este caso no sería conveniente su introducción en Canarias porque bueno, podría dar lugar a casos de hibridación, pero bueno, tenemos en las zonas orientales de la península de Arabia y en Etiopía también grandes extensiones, y ya lo verán luego, de bosques de dragos, ¿no? O en Madagascar, este es el ambiente natural donde vive esa palmera que les comentaba antes, la famosa Bismarckia, creo que es Bismarckia nobilis, creo que está, pues este ambiente natural de esa palmera que ha sido recientemente introducida aquí, muy bonita y con un gran desarrollo. O también tenemos aquí hace ya un tiempo largo, más de un par de siglos, algunos pándanos que vienen del mundo también malgache de Madagascar, pero en Madagascar pasa ahí con nuestras tabaibas o con otras plantas, ¿no? Que hay una gran diversidad de diferentes tipos de pándanos que no están introducidos en el mundo de la jardinería. También viene de Madagascar uno de los nepentes que se cultivan, o árboles totalmente desconocidos en el mundo de la jardinería, altamente vistosos, ¿no? Y finalmente ya, pues en la isla de Socotora, esa isla que está enfrente del cabo de Guardafía, que nos recuerda una palabra lanceroteña, pues también es una isla mágica que nos recuerda en muchos aspectos la fisonomía, el aspecto de los bosques de Canarias, con plantas, con zonas de matorrales séricos, de plantas suculentas, o con algunos bosques que parecen los bosques de nieblas nuestros, pues también con gran cantidad de plantas, una isla que ha estado prácticamente aislada, pero que tiene una flora rica en cientos y cientos también de plantas endémicas, y donde hay muchas especies que tienen valor ornamental. El comercio internacional también tiene sus piratas, han existido durante mucho tiempo, y mucha gente ha viajado a estas islas y ya muchas plantas de forma fraudulenta, esto no lo permitiría el comercio actual, se han incorporado al comercio internacional. Por ejemplo, esto es una planta de la familia de los morales, que crece como una gigantesca garrapata, a veces con unas panzas que tienen más de 1 metro de diámetro ahí colgadas, y que es una belleza, bueno, pues es una planta rarísima, además pues tiene una estructura que hace muy interesante para gente aficionada al cultivo, al coleccionismo de plantas raras, plantas suculentas, pues una planta endémica de ahí de Socotora, o los bosques mixtos donde se combinan dragos con plantas, con árboles productores del incienso y de la mirra, o plantas parientes de nuestros cardoncillos, como es una preciosa carayuma de flores rojas, ¿no? Cuando estuve por allí me llamó mucho la atención esta planta, porque el conocido de esta planta también es tremendamente ornamental, no creo que esté incorporado a la jardinería mundial, pero es una planta de la familia de los tajinastes, sin embargo tiene una flor en tamaño que recuerda mucho a la flor y la estructura de nuestra canarina canadiense, que son dos familias completamente diferentes, ¿no? Pero una planta también altamente ornamental. Aquí está Daniel Fernández, amigo, alma mater de Rincones del Atlántico, esta hermosa revista que creo que muchos de ustedes podrán disfrutar. Varios números agotados, pero ahí hay muchos artículos, no solamente respecto a jardines, sino también referentes a esta rica flora ornamental canaria que hemos estado comentando. Y bueno, no he metido aquí más bibliografía, pero también nos acompaña aquí Salomone, del Ayuntamiento de La Laguna, que también ha hecho grandes aportaciones a la historia de los jardines, sobre todo de la Laguna, junto con el profesor García Gallo de la universidad. Y bueno, sería otro tema para desarrollar, y hay mucha documentación más o menos importante respecto a nuestros jardines, cosas de Kunkel, bueno, hay varias cosas más, ¿no? Ya para despedirme, pues dejarles con esta maravillosa vista otra vez de la isla de Socotora, donde tenemos el único bosque de dragos que existe en el mundo, un bosque de dragos de la especie Dracena cinnabarri,
endémica de esa isla, que tiene pues, más de 1 kilómetro de longitud, donde los dragos se tocan unos con otros y debajo de él, por si fuera poco, pues adornados con esos árboles productores del incienso y de la mirra. Y con esto yo termino. Lamentablemente tengo el defecto que siempre me pasa y no consigo remediarlo, de poner demasiada información, demasiadas diapositivas, quizás resulte cansado para tal. Supongo que alguna gente se habrá cansado y otros lo habrán disfrutado y no sé. Quisiera aprovechar para ver, hay una cosa que pasa aquí que veo que es que no sé por qué sufrimos tanto con las especies que viajan y van o vienen. Hay un francés que se llama Gilles Clément que dice que el planeta es un jardín en movimiento y que, bueno, pues aparte hay una lucha despiadada entre las especies por ocupar territorios, vivir, hibridarse, qué sé yo, y es una cosa que es implícita en la evolución. ¿Por qué se sufre tanto con esto de las especies invasoras? Aparte que me parece que hombre, lo de... en este caso, porque... el rabo de gato es terrible. No, eso es que el rabo de gato es la que ahora mismo es la que más tenemos, pero que ya está empezando y va a ser un problema probablemente mucho peor y ocupando ambientes superiores al rabo de gato, en ambientes de laurisilva, de los famosos plumachos que antes teníamos en las casas como adorno. Eso está siendo una plaga ya en todo lo que es aquí, por ejemplo, la zona cercana a Guamasa, los rodeos por ahí, y arrancar un cepillón, es un cepillón que es así, y como no lleves máquina pesada, no lo arranca. Y está ya, y son cosas que ya se lleva el tema de las invasoras avisando a las autoridades, pero hace decenas de años con respecto a eso. Cuando empieza una planta que sabe ya que es invasor, que tiene ese poder de poder destruir tanto, actúa cuando aparezca, no esperes 15, 20 años para empezar a actuar, ¿no? Y el tema es que en casos como Canarias, claro, tienes un riquísimo patrimonio donde hay plantas en Canarias que viven en un espacio menor que esta habitación. Hay plantas canarias endémicas que tenemos que hay 4 plantas solamente viviendo en la naturaleza. Y seguimos descubriendo plantas nuevas para la ciencia. Yo hace un par de años en La Gomera, un día descubrí una planta nueva y el siguiente descubrí otra. La primera que descubrí tenía solamente 6 ejemplares. Y la que descubrí el día siguiente, que tengo que ir a ver dónde puede haber otro ejemplar, un solo ejemplar. Yo sé que son nuevas para la ciencia, pero un solo ejemplar. Y está allí refugiada, en este caso no de las plantas invasoras, está refugiada en un sitio que es reserva protegida del Parque Nacional, del rebaño que había debajo de ella, que no podían llegar porque la planta estaba allí y los animales estaban aquí, porque es una planta más altamente apetitosa. Entonces, claro, son problemas que acaban con un patrimonio que en este caso tiene de momento más de 600 plantas exclusivas nuestras. O sea, Arnoldo, eso falta el laurel de India y la araucaria. es que no se pone de todo. Que forman parte de nuestros jardines tradicionales. Claro que sí, yo no, como ellos te conocen tanto, bueno, de tanto... No, falta porque es abundante. O Sí, sea, claro, sí, yo pensé en un momento y tal, y luego pues no los puse, pero son plantas importantes, claro, son plantas, sobre todo la araucaria excelsa, no la que estaba ahí, que es la columnaria, que es otra más rara, pero la excelsa es también... A la procedencia, la araucaria que más se cultiva aquí, la que está por ejemplo en la plaza de la Junta Suprema en La Laguna, esa proviene de la isla de Norfolk, es el pino de Norfolk, la araucaria excelsa, y el laurel de India proviene de Cuba, pero el origen es asiático. Una planta de esa rocambolesca, igual que pasó con el plátano, con otras cosas, que tiene un origen asiático, pero bueno, se introdujo en el mundo americano. El mango también, el mango viene aquí desde América, pero el mango es originario de la India, o sea, hay varios ejemplos de ese tipo que están. Quisiera reivindicar, siempre que la gente habla de jardines, habla normalmente de plantas, pero de frutales habla poco. Santa Cruz está lleno de pitangas, de tamarindo, la laguna de aguacates y de nísperos, que son parte hoy en día cada vez más... Yo comenté un poquito antes, al principio, cuando se introduce la jardinería mediterránea, es un jardín mixto donde están los patios de los conventos, los patios probablemente de los hospitales, porque los hospitales también necesitaban esas plantas que en esa época eran fundamentales, tal, eran espacios mixtos de frutales y tal. Yo comenté el tema del nisperero, comenté alguno más, comenté el tema de los naranjos también, porque por ejemplo, los primeros viajeros que vienen aquí del siglo XVIII de esas expediciones, pues lo más que comentan es cuando van a la laguna, van a los conventos, es la presencia de los naranjos, ¿no? Tal. Que sí, y bueno, pero quizás, bueno, sí, lógicamente muchas especies frutales tienen y forman parte de jardines y han formado parte de jardines, ¿no? Pero si nos vamos al concepto realmente del jardín, ese concepto que sea de un espacio ameno, cerrado, como era antiguamente, espacio para deleite... Porque para los árabes, por ejemplo, en el jardín había muchos frutales. Sí, muchos granados y almendros y tal, eso también estaba incorporado, ¿no? Pero bueno, que sí, que están, que tienen su espacio allí y que deben estar y lógicamente hay que reivindicarlos, ¿no?
Sí, hay. Mira, y no me quedó muy claro cuando dijiste las plantas endémicas para que conviene, vamos, que se planten endémicas. No, porque hablé del tema de que... Por otro lado, no sé si lo entendí bien, dice que es peligroso porque se pueden hibridar. Sí, pero aparte de eso, otro tema importante con respecto al uso de la flora endémica es que Canarias es un laboratorio para la biología importantísimo, un laboratorio natural viviente. Tenemos entonces la evolución, el origen de nuestra flora es importante para conocer procesos de evolución a nivel mundial, especialmente en archipiélagos oceánicos como Canarias, como Galápagos o como Hawái, archipiélagos oceánicos, que es el mismo caso de Canarias, aislados de continentes y formados desde el fondo del mar, ¿no?, por actividad volcánica. Y entonces, el patrimonio que tenemos de nuestro, cuando empleamos una palmera, todas las palmeras son iguales, los pinos no son todos iguales, y eso ya lo sabemos ya. Hay ecotipos, hay variedades que puedan más ser importantes para un determinado lugar o para otro determinado lugar, porque algunos pueden tener cualidades diferentes para adaptarse a un suelo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hace unos años, con ese afán de nuestra flora y proteger nuestra flora, pues el Cabildo Lanzarote pues, se puso a propagar todos los endemismos de Lanzarote. La mayor parte eran plantas que estaban solamente relegadas a los macizos de Famara, y como refugio frente a la gente y frente al ganado, ¿no? Y claro, meter todas esas plantas por toda la isla, en algunos casos crear problemas de pérdida de biodiversidad genética y de otros aspectos que no. Entonces, bueno, cuando vayamos, pienso yo, cuando vayamos a usar plantas nativas, pues hay que tener mucho cuidado con lo que se va a sembrar y de dónde se va a sembrar, pero eso, si lo permitimos, es una cosa totalmente incontrolable, ¿no? Con lo cual, ahora mismo para los biólogos, cuando van a coger muestras, que es fundamental, coger muestras en un espacio natural, pues hay que tener cuidado. Si te vas a la laurisilva a coger muestras de árboles de la laurisilva, pero resulta que muchos árboles de la laurisilva en La Palma o aquí también venían de viveros que estaban en La Gomera surtía de árboles para reforestaciones y tal, y entonces, claro, ahí tienes un problema añadido, ¿no?, entre otros varios más que puedan haber, ¿no? ¿Por qué el rabo de gato lo arrancan cuando ya tiene la flor cargando la semilla? ¿Perdón, por qué lo arrancan? No leí muy bien la... ¿El rabo de gato? Sí, sí. Es arrancarlo antes de que esté la flor, Sí. para que no vaya lo arranca cuando tiene la flor y ya Ah, está pues, cargando la semilla por todos lados. eso es un problema tremendo porque cada uno hace lo que le parece, hay normas, hay... Cuando lo van a mandar a arrancar la Claro, semilla de la flor. tiene que haber un capataz al lado y tiene que haber una gente que esté instruido para que dé las tal. Y hay protocolos de actuación respecto al rabo de gato, de cómo actuar, ¿no? Pero te encuentras de todo. Te encuentras, por ejemplo, limpiando rabo de gato con una desbrozadora a la orilla de la carretera, con una aventadora que está regando semillas y cogen los restos de rabo de gato y lo tiran al lado, lo cortan en la puerta. Entonces ahí es un desastre total en lo que es actualmente el control de... Sí, sí, sí. Sí, ¿no? En teoría, para arrancar un rabo de gato, si tiene semillas, bueno, si lo arranca cuesta todavía púrpura, color púrpura la espiga, eso todavía no tiene semillas, o sea, no podías arrancarlo todo, pero cuando está ya más o menos seco, que ya, enseguida empiezan a caerse, y eso ya con semillas ya, entonces el protocolo pues te indica que tienes que recoger con cuidado todas las semillas y meter en una bolsa, en un recipiente que donde no haya propagación, ¿no? Pero cada cabildo y cada cuadrilla y tal, y luego vienen los problemas de empezar a actuar, ¿no? Pues tenemos fondos para empezar a actuar, pero ahora no, porque tenemos que estar firmado, porque tal, porque tienes que tener este personal, muchas veces va personal a limpiar que no, pues nada, están allí, pues cobran un sueldito y tal, y ¿qué más les da? Arrancar como pueden y tal, entonces en algunos casos haría falta gente que esté un poco especializada, ¿no? Aquí, por ejemplo, el tema del rabo de gato funciona muy bien, una actividad particular que surgió en Teno con el grupo ABEC, ¿no? Tienen prácticamente controlado todo el municipio de Buenavista, incluyendo meterse en el barranco de Masca, haciendo escalada a cientos de metros en raíz completas verticales, con cuerdas para arrancar ya colonias establecidas de rabo de gato en esos lugares. Teno es una de las zonas de las más ricas en plantas endémicas de Canarias y en este caso de Tenerife, ¿no? Pues si eso no hubiera existido hace algunos años, pues probablemente muchas de esas plantas estarían ahora en extinción. Una de las plantas que le pusieron siempre viva allí hay contados ejemplares en el barranco de Masca y hay muchos casos. ¿Qué? El nombre. ¿El nombre de qué? Lo pusiste antes, no me... ¿El árbol de Júpiter? No. ¿Qué quieres? Que está llenándose ahora toda la isla. Sí, es una planta, no sé si es venezolana, Megasquepasma. Se llama. Ese es el nombre. Es que tengo uno Científico. El nombre científico, si nombre vulgar, no sé, tendría que mirarlo, no recuerdo, ¿no? Pero... Está lleno ahora por todo. Sí, ahora está eso, llegan algunas plantas, en jardinerías públicas llega una moda y la moda. Cuando lo mismo que llegó a la moda, después te lo digo, Megasquepasma. Dime. ¿Los de la canción?
No, en el monte querido no había tamarindo, no. Eso fue una pifia de eran los guaracheros, no, tamarindo en flor, no. Eso yo creo que estaba ya, esos amores ya funcionando y ya se nubló el intelecto. Tamarindo aquí hay muchos también, o sea, aquí en la zona del barrio de los hoteles, había también algunos ejemplares en el Parque García Sanabria también, igual que pasaba con las pitangas también, se pusieron un poco de moda, y aquí estos jardincillos ligados al barrio de los hoteles se plantaron en algún momento con cierta profusión, ¿no? Pero también, origen también mediterráneo. Lo que era la iglesia protestante tenía una cantidad de crotos preciosos Ya. y ya no tienen. ¿El croto de dónde es? El croto de paseo son asiáticos también. Y son esas plantas que tienen una gran variedad, tanto en forma de la hoja como en colorido, ¿no? Entonces se prestan a hacer colecciones con ellas, como comenté con las begonias o con los coleos, con otras plantas de este tipo. Sí. Bueno, pues si no hay más, la verdad que ha sido un poquito largo, pero muy interesante. Invitarles a la última conferencia que será el próximo lunes, que la va a dar Fernando Castro Borrego, que es profesor de Historia del Arte y nos va a explicar la visión de la literatura y del arte de los jardines. También decirles que nuestra intención es esto prolongarlo el año que viene, ya en detalle concreto, porque esto creo que tiene bastante miga la cosa de la jardinería, de las plantas, etcétera, y es apasionante para algunos, vamos, yo creo que para mucha gente es apasionante. Y aquí en Canarias hemos logrado acumular un patrimonio vegetal importantísimo de esa franja del planeta que va, digamos, intermedio alrededor de la Tierra, porque cuando uno viaja a Europa, pues ves otras cosas, o que no todo aquí encaja, y el que viene lo considera una cosa rarísima, lo que tenemos acumulado aquí. Y bueno, pues nada, muchas gracias y nos vemos.